Sí, muy buenas tardes. Con todo, les agradezco la gentileza nuevamente de la invitación a la Escuela Garantista, esta vez para tocar un tema bastante importante, que es el tema de autoría y participación. Me parece que el tema de la autoría y participación ha tenido bastantes cambios en los últimos años y sobre todo vinculado al tema de la realidad criminal que ocurre justamente en el país y en el mundo entero. Clásicamente siempre cuando hablamos de autoría y participación vinculada al tema de la teoría del delito, hablamos del cuadro que aparece ahí a continuación, ¿no? Conversábamos de que el tema del artículo 23 del Código Penal regula justamente un tema de tres clases de autoría: autoría directa, el que realiza por sí; un tema de autoría mediata, el que realiza por medio de otro; y un tema de coautoría, autoría funcional, cuando el código habla de los que los cometen de manera conjunta. Entonces, durante mucho tiempo hemos hablado justamente sobre el tema de autoría y también visualizado esto en los expedientes penales, cuando justamente el artículo 23 del Código Penal asocia tres clases de autoría: autor directo, autor mediato y el tema de coautoría. Y por otro lado, justamente hablamos también de que el código también sanciona y castiga un tema de intervención secundaria y accesoria a la autoría, que justamente es la llamada participación, y que obviamente en atención a ello el Código Penal de 1991 regula dos formas de participación. Por un lado, el tema vinculado a la instigación o inducción en el artículo 24 del Código Penal, cuando dice el que induce a otro a la comisión de un hecho punible; y el tema de complicidad primaria y secundaria, o necesaria y no necesaria, en el artículo 25 del Código Penal. Me parece que el tema de autoría y participación actualmente es un tema bastante amplio, y que obviamente el capítulo pertinente en el Código Penal, en la parte general vinculado al tema de la base de punibilidad, abarca más allá que el artículo 23, 24 y 25 del Código Penal. Y me parece que bajo ese contexto hemos olvidado también dos artículos importantes que forman parte de la autoría y participación. Quería compartir con usted el tema del Código Penal de 1991 y mostrarle que el tema de autoría y participación no se agota solamente en el artículo 23, 24 y 25 del Código Penal. Mire usted, por favor. Estoy colocando en su pantalla unos materiales que también vamos a compartir con ustedes en la Escuela Garantista, y que habla justamente, mire, del tema de autoría y participación de lo que tiene el Código Penal de 1991. Me parece que el Código Penal de 1991 fue bastante amplio cuando se colocó justamente un escenario actual del panorama de la criminalidad contemporánea, solamente que no hemos sabido explotar o desarrollar a cabalidad todos los artículos vinculados al tema de este capítulo cuarto, que se llama autoría y participación. Si usted ve el artículo 23 del Código Penal, el artículo 23 del Código Penal recoge las formas de autoría que yo le mostré en esa primera diapositiva, vinculado a una autoría directa, una autoría mediata y una coautoría, cuando el código dice el que realiza por sí o por medio de otro hecho punible y los que lo cometan conjuntamente. Después le decía que el código también regula dos formas de participación de carácter accesoria, bajo un principio de extinción de la intervención criminal, y obviamente está vinculado al tema de instigación o inducción del artículo 24 del Código Penal, cuando el código dice el que dolosamente determina a otro a cometer el hecho punible. Y también regula justamente dos supuestos de complicidad: una complicidad primaria o necesaria y una complicidad secundaria o no necesario de segundo grado, cuando el código dice el que dolosamente presta auxilio para la realización del hecho punible sin el cual no se hubiera perpetrado, y también a los que de cualquier otro modo hubieran dolosamente prestado asistencia. Una modificación bastante importante que tuvo el Código Penal en enero del año 2017, cuando se introdujo el supuesto de que el cómplice siempre responde a referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamenten la penalidad del tipo no concurran en él. Y obviamente también lo que yo le quería señalar es que el capítulo cuarto de autoría y participación recoge dos aspectos bastante importantes, ¿no? El artículo 26 y el artículo 27, el tema de la llamada incomunicabilidad en las circunstancias de participación. Me parece que el artículo 26 del Código Penal es un aspecto bastante importante que regula el Código Penal y que dio razón justamente para poder entender el aspecto vinculado a la función que cumple obviamente esta categoría, vinculado al tema de la participación criminal, vinculado sobre todo a aquellos terceros, ¿no?, que influyen de una u otra manera en la comisión de un hecho delictivo cometido por un autor, que tiene justamente una cualificación especial, bien sea como un delito especial propio e impropio. Y obviamente que es lo que vamos a conversar en unos minutos, y que la Corte Suprema en su oportunidad emitió un acuerdo plenario sobre este artículo 26 del Código Penal.
Sin embargo, también el artículo 27 del Código Penal aborda una categoría bastante importante que es la llamada punibilidad de la actuación en nombre de personas jurídicas. Bajo este escenario, mire usted, vinculado al tema de autoría y participación del artículo 23, 24 y 25, pero también el tema de la incomunicabilidad de las dificultades de participación vinculadas a figuras especiales y el tema de la punibilidad de la actuación en nombre de las personas jurídicas, me parece que el ámbito de autoría y participación pasa también, sobre todo en el tema actual, por entender tres aspectos importantes, que yo lo distingo y mire usted por favor a continuación. Me parece que el tema bastante importante es poder entender lo que yo le muestro a continuación. Si existe ya la acreditación de un hecho punible, de un delito o una falta, obviamente tiene que haber un autor. Entonces hablamos justamente de una autoría cuando existe ya un delito. Antes, obviamente, en el análisis de la categoría de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, hablaremos obviamente del imputado, del encausado, pero obviamente existe un autor cuando ya existe un hecho punible, un delito o una falta. Y el tema actual de autoría y participación, en atención a lo que le comentó en el artículo 23, 24, 25, 26 y 27 del Código Penal, que son 5 artículos que tiene este capítulo cuarto del Código Penal, me parece que abordan tres temas importantes. Si entendemos que el derecho penal es un sistema de regulación de conductas o comportamientos humanos, de hechos realizados por sujetos, obviamente el tema de autoría y participación nos lleva a este segundo extremo de lo que es el ámbito de regulación del derecho penal y el tema justamente del sujeto que comete el hecho, del autor que ha cometido un delito. En el caso particular, implica tres análisis importantes en el aspecto criminológico actual. Primero, que yo debo advertir siempre si estamos ante delitos comunes o delitos especiales. La técnica de regulación del Código Penal fue en principio construido para que cualquier persona pueda cometer el hecho delictivo. Y obviamente siempre la locución predominante, el que generalmente hacía referencia obviamente a un delito común, que podía ser obviamente cometido por cualquier persona. Y eso se ha asociado mucho a la llamada tesis de dominio del hecho regulado en el artículo 23 del Código Penal. Sin embargo, también tenemos el tema de los delitos especiales en la construcción típica para determinados delitos. Por ejemplo, delitos de infracción de deber, cuando el Código Penal de 1991 hace referencia a una cualificación especial de quién puede cometer el hecho punible. Entonces hablamos de delitos especiales. Entonces, un primer aspecto importante en el tema de autoría y participación implica obviamente determinar o delimitar si estamos ante delitos comunes o delitos especiales. Y obviamente el Código Penal de 1991 construye tipos penales para ser cometidos en principio por cualquier persona. Y la locución predominante, el que generalmente hace referencia a un delito común, aunque no siempre, ¿no? Porque obviamente cuando vemos, por ejemplo, el delito de feminicidio, el delito de parricidio, o en los temas de lavado de activo, ¿no? La omisión de reporte o trascensos sospechosos inusuales, el código también hace referencia al qué, y el que no necesariamente implica justamente un delito común en esta clase de figuras penales. Por ejemplo, ha establecido la Corte Suprema en el delito de feminicidio, ¿no? El que mata a una mujer por su condición de tal, y bajo los aspectos de un delito de violencia de género, bajo el cual, según la Corte Suprema, surge este delito de feminicidio, el sujeto activo del delito solamente puede ser una persona natural, una persona varón, en el sentido justamente biológico de la palabra. Entonces, bajo ese aspecto particular, te dice la Corte Suprema en ese acuerdo plenario, oiga, generalmente es cierto, ¿no? La locución predominante del que hace referencia a un delito común, pero no siempre necesariamente. Igual ocurre en el delito de parricidio, el artículo 107 del Código Penal, cuando el Código dice el que mata a su ascendiente, descendiente, un cónyuge, concubino, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso particular, obviamente, el delito de parricidio, el artículo 107, es un delito especial porque siempre implica justamente un vínculo particular del sujeto activo y obviamente el agraviado, en el caso concreto, la víctima. En ese caso particular también el parricidio es un delito especial y por eso que en doctrina se llama el llamado homicidio de autor. Y también tenemos, por ejemplo, en el delito de lavado de activos con el decreto legislativo 1106, que obviamente ha tenido ya tres modificaciones importantes, cuando en el artículo quinto, sexto, regula el tema de omisión de reportes de transacciones sospechosas, cuando el código dice el que omite comunicar una operación o transacción sospechosa que estando obligado a hacerlo. Entonces, obviamente, en el caso particular, eso es un delito especial, porque no cualquiera puede cometer ese delito, sino obviamente quien tiene la obligación de reportar una operación transacción sospechosa o inusual. Entonces, el tema de, si bien es cierto que los delitos comunes, la locución predominante, el que
hace referencia a un delito común, eso no marca la pauta que necesariamente tenga que ser así en todos los delitos. Ejemplo de ellos es, como le digo, el feminicidio, el parricidio o el delito de lavado de activos bajo su delito periférico de omisión de reportes o transacciones sospechosas. Ese por un lado. Y el tema vinculado al tema de los delitos especiales, obviamente marca un derrotero bastante importante porque la construcción de determinados delitos está justamente para la cualificación particular que deben tener algunos sujetos. Cuando el código, por ejemplo, habla en el artículo 110 del Código Penal el infanticidio, ¿no? La madre que mata a su hijo, oiga, cualquiera no puede ser autor del delito de infanticidio, sino solamente la madre. O también cuando justamente hablamos de peculado, del artículo 387 del Código Penal, cuando el código dice el funcionario o servidor público. Entonces, en algunos casos particulares, la ley construye los tipos penales para que el autor del delito sea una persona que tiene una característica, una cualificación especial, como son, por ejemplo, el tema del infanticidio, el artículo 110 del Código Penal, o el artículo 387 del Código Penal, delito de peculado, doloso, culposo, ¿no? Asociado a delitos de infracción de deber. Y esto va a ser un tema bastante importante porque los delitos especiales propios tienen una característica particular, delitos especiales propios y delitos especiales impropios. Los delitos especiales propios es cuando obviamente la cualificación del sujeto es un elemento constitutivo del tipo penal. Obviamente, en el caso del peculado, el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza caudales o objetos estatales que son puestos a su disposición bajo percepción, custodia o comisión en atención al cargo que desempeña, o el delito de prevaricato del artículo 418 del Código Penal, cuando dice el magistrado, juez o fiscal, son delitos especiales propios porque la calificación o la cualificación del sujeto activo es un elemento constitutivo del tipo penal. Sin embargo, también tenemos delitos especiales impropios, donde obviamente la cualificación del sujeto activo no es un elemento constitutivo del tipo penal, sino que justamente genera un tipo penal independiente agravado o atenuado. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el delito de infanticidio del artículo 110 del Código Penal, cuando el Código dice la madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal. En este caso, la condición o la cualificación del sujeto activo, en este caso la madre, correcto, constituye una circunstancia especial agravante que genera un tipo penal atenuado de homicidio. Y obviamente porque si no fuera la condición de madre, obviamente podría ser reconducido a otro tipo penal, como por ejemplo el tema del parricidio o el tema de otra figura penal. Entonces, en el tema de los delitos especiales impropios, obviamente operan como una circunstancia que puede agravar o atenuar y crear nuevos tipos penales derivados, atenuados o agravados, como es el caso obviamente del infanticidio o como es el caso del parricidio, el artículo 107 del Código Penal. Y esta distinción me parece que va a ser bastante importante, doctoras y doctores, porque obviamente va a generar una relación directa, obviamente el artículo 26 del Código Penal, la llamada incomunicabilidad de circunstancias, sobre el cual la Corte Suprema emitió un acuerdo plenario en el año 2017. Sin embargo, un segundo aspecto, mire usted, bastante importante, vinculado actualmente al tema de autoría y participación, que parece bastante importante poder advertir, es también poder determinar en el caso penal si existe justamente una llamada delincuencia individual, una llamada delincuencia colectiva. Y quizás las críticas más renuentes al ámbito del derecho penal y a la llamada teoría del delito es que, al decir de Laura Zúñiga, la profesora de la Universidad de Salamanca, citando a Weigand, la teoría del delito tiene un déficit, que obviamente, siguiendo los llamados modelos bipolares, obviamente el tema de Doniti, Paliero, Militello, fue construido siempre bajo un modelo bipolar, un sujeto individual que atenta contra otra persona individual. Entonces, bajo ese aspecto bastante importante del desarrollo en sus orígenes de la teoría del delito, siempre la construcción de los tipos penales fue hecho en base a un modelo bipolar, que hablaba justamente de Donini, Militello, Paliero, la doctrina italiana, vinculado justamente a un sujeto individual que causaba daño a otra persona individual. Y me parece que el aspecto bastante más relevante de este tema crítico de esta delincuencia o modelo bipolar es cuando el código dice el que mata a otro, el que se apodera, el que convierte, entonces siempre bajo un supuesto modelo bipolar individual. Pero eso no quiere decir que el código no negó la presencia obviamente de figuras plurales. Cuando estimó conveniente la presencia de figuras plurales, el código hizo referencia obviamente a supuestos vinculados, como por ejemplo el tema de coautoría o autoría funcional, o algunas circunstancias especiales agravantes cuando hablaba con el concurso de dos o más personas mediante tres personas en el tema concreto del tráfico de drogas, por ejemplo. Pero me parece que el tema justamente de la realidad criminal actual
de este nuevo fenómeno criminal en estos últimos años y las últimas décadas pasa por entender que el fenómeno delictivo implica siempre a veces una delincuencia de carácter colectiva, y por eso que Weigand reclama o reclamaba desde hace tiempo un cambio en el estudio de los estudios criminológicos para poder entender también al tema de una delincuencia colectiva vinculada a la comisión de un hecho delictivo. Y qué duda cabe que como consecuencia de ello, en los instrumentos internacionales aparecieron la llamada Convención de Palermo del año 2000, Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, una nueva forma de criminalidad cada vez más acentuada, donde había una presencia plural de personas vinculadas a la comisión de un hecho delictivo, como es el llamado crimen organizado, bajo una modalidad de una delincuencia colectiva y por excelencia las llamadas empresas o industrias criminales que buscaban una finalidad lucrativa, en el caso concreto. Y eso es un tema bastante importante porque obviamente el tema de pluralidad de personas que era abordado mayoritariamente en el Código Penal bajo el supuesto de una coautoría o autoría funcional, introdujo justamente nuevos niveles de imputación vinculadas, por ejemplo, al tema del crimen organizado. Figuras como la llamada autoría mediata en aparatos organizados de poder desarrollado por Roxy en el año 1963 y que por excelencia ha sido utilizado por los tribunales peruanos mayoritariamente para poder responsabilizar aquel sujeto que se encuentra en la cúspide de la organización, que no participa directamente en la comisión de derecho punible, pero que de una u otra manera da una directriz, una orden o un mandato para que éste se pueda ejecutar o materializar. Entonces, el tema me parece que es un tema bastante importante porque el Código Penal fue introduciendo, obviamente como consecuencia de la llamada Convención de Palermo del año 2000, primero una ley del crimen organizado, ¿no? La ley número 30.077 del 20 de agosto del año 2013 y que entró en vigencia obviamente recién en julio del 2014, pero reformas posteriores en el Código Penal como el decreto legislativo 1144 de noviembre del año 2016 hizo una modificación importante a un artículo 317 del Código Penal que durante mucho tiempo se llamó asociación ilícita, en sus comienzos agrupación delictiva y que hoy se llama obviamente organización criminal, siguiendo justamente una definición más o menos similar a lo que establece la ley del crimen organizado y lo que establece la Convención de Palermo del año 2000. Sin embargo, el aspecto vinculado de una organización criminal no solamente se quedó ahí, sino que obviamente fue ampliado a un supuesto de una banda delictiva regulado hoy a partir del año 2016, obviamente como un artículo 317b. Y esta presencia de una delincuencia colectiva hoy como una autonomía típica bajo una figura de un peligro abstracto, peligro de conducta, existía ya en el Código Penal. Existía obviamente como una forma, circunstancia especial agravante, la llamada banda delictiva, vinculados a delitos como por ejemplo el robo con agravantes, ¿no? Cuando hablaba de una banda u organización criminal y que desaparece con la ley del crimen organizado. Y el tema de la banda delictiva fue incorporado nuevamente o reincorporado como una figura autónoma recién en el año 2016 por este decreto legislativo 1144 al justamente expresar de que bajo una manifestación, una delincuencia colectiva, lo que más abunda en el país, más allá que el crimen organizado, son justamente las llamadas bandas delictivas o bandas criminales. Entonces, es un segundo aspecto vinculado hoy a los temas de autoría y participación bastante relevante. No solamente una clásica distinción entre hitos comunes o especiales en atención a la calidad del sujeto activo que puede estar cometiendo el hecho delictivo, sino también la presencia de una delincuencia individual y una delincuencia colectiva que reclama justamente su propio baremo de apreciación de los niveles de imputación penal. Por ejemplo, casos como le he señalado, la autoría inmediata en aparatos organizados de poder. Y un tercer aspecto bastante importante que me parece que cierra el eje actual vinculado al tema de autoría y participación es la llamada responsabilidad de las personas jurídicas en la comisión de un hecho delictivo. Qué duda cabe que el artículo 27 que hemos visto al comienzo, cuando hemos estado conversando del Código Penal, hacía referencia justamente al tema de personas jurídicas involucradas en la comisión de un hecho delictivo. El artículo 105 del Código Penal siempre reguló consecuencias accesorias vinculadas a las personas jurídicas. Y el tema justamente de un aforismo clásico que influyó al Código Penal peruano bajo influencia del Código Penal español en su oportunidad del societas delinquere non potest, hizo justamente poder entender que en la legislación penal nacional las personas jurídicas no respondían penalmente, pero sí podía ser justamente aplicada una consecuencia accesoria. Entonces, el tema es bastante importante porque obviamente pasa ya de 20 o 30 años de vigencia del Código Penal en la gran mayoría de países societas delinqueres potés. Las personas jurídicas sí responden penalmente y obviamente superando esos aforismos clásicos y sobre todo esas discusiones dogmáticas sobre si la persona jurídica tiene capacidad de acción o capacidad de culpabilidad.
Entonces, el aspecto pues, es un tema bastante relevante porque obviamente el Código Procesal Penal del 2004 acoge a la persona jurídica como un sujeto procesal. Y obviamente el tema ha sido bastante importante porque tenemos dos sistemas de represión actualmente vinculados al tema de las personas jurídicas. Mantenemos para la gran mayoría de delitos un sistema vicarial o de heteroresponsabilidad, vinculado obviamente al tema de personas naturales previamente sancionadas para aplicar una consecuencia accesoria a una persona jurídica, pero sin embargo un aspecto cuestionable que justamente usted ve acá en el numeral tercero, ¿no?, de mi presentación, que habla justamente sobre la llamada responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, ¿no? Vinculado justamente bajo la ley 30.424 del año 2016, que estableció una suerte, una responsabilidad administrativa de personas jurídicas independiente de la sanción a la persona natural, vinculado primeramente al delito de cohecho activo transnacional, y que posteriormente con el decreto legislativo 1352 del año 2017 amplió esta llamada responsabilidad administrativa también a los temas vinculados de lavado de activos y al tema justamente de financiamiento del terrorismo y otras formas de cohecho. Sin embargo, la ley número 30.835 de 2018 lo amplió una vez más para las figuras vinculadas al tema de colusión simple y agravada y al tema de enriquecimiento ilícito. Entonces, me parece que el ámbito del tema de autoría y participación en el ámbito nacional pasa por tener tres bloques vinculados al tema de una responsabilidad penal. Primero, el tema clásico de los delitos comunes o especiales, con una mayor incidencia en delitos especiales propios e impropios. El tema de una delincuencia individual, una delincuencia colectiva, donde justamente el código hace referencia cada vez más a una presencia plural en la comisión de un hecho delictivo que no se agote en un tema de coautoría o autoría funcional, sino que justamente advierte la presencia de una banda criminal, una organización criminal o figuras de conspiración, y el tema justamente de personas naturales y personas jurídicas vinculadas a la comisión de un hecho delictivo. Ahora bien, si usted ve en el caso particular de la regulación de quién puede ser autor o quién puede responder penalmente en el ámbito del derecho penal, han existido varias tesis o teorías en el desarrollo de un tema de imputación penal. Primero, justamente, el tema de las llamadas tesis unitarias, ¿no?, donde justamente durante mucho tiempo se consideró, obviamente, que cualquiera que intervenía de una u otra manera en el suceso o evento criminal respondía, obviamente, como autor de un delito. Sin embargo, el tema fue bastante crítico durante mucho tiempo, porque obviamente bajo unas tesis unitarias no había diferencia entre ser autor o partícipe. Cada persona que de una u otra manera hubiera contribuido a la realización del evento criminal respondería penalmente como autor del delito. Y eso fue justamente un tema asociado a la llamada teoría de la equivalencia de condiciones, ¿no?, por el cual obviamente todo aquel que de una u otra manera participaba o daba un tema de una contribución particular debería responder penalmente. Y eso generaba una crítica al tema del regreso al infinito, porque bajo esa tesis unitaria todo tipo de persona podría estar de una u otra manera involucrado en un tema de un caso penal. Y el tema también de una problemática para el tema de la determinación de la pena era bastante latente, porque obviamente al no responder o a no distinguir entre los niveles de intervención criminal, incriminaba justamente, relacionaba de que todos sean relacionados con la misma consecuencia jurídica del delito. Por eso que me parece que un aspecto bastante importante, un segundo bastante parámetro importante fue el desarrollo de las llamadas teorías o tesis extensivas en el tema justamente de autoría y participación. Y justamente porque diferencia entre lo que es un autor y lo que es ser justamente partícipe. Sin embargo, la crítica que tuvieron las llamadas tesis extensivas, si bien fue importante, el aspecto relacionado a poder distinguir que en un evento criminal podía haber un autor, podía haber un partícipe, el tema justamente se fundamentaba o ligaba en la llamada justamente aspecto subjetivo de la intervención criminal. Entonces se decía bajo esas tesis extensivas o subjetivas que era autor quien intervenía en el suceso criminal con la intención de ser autor, el llamado animus autoris, y era partícipe, obviamente, aquel que intervenía con la intención de ser un partícipe, el llamado animus soci. Sin embargo, obviamente, este aspecto subjetivo quedaba o libraba justamente a manos de la gente el tema de su responsabilidad penal, donde justamente todos podían acogerse o poder justamente señalar que son partícipes sin que se haya un autor en el caso particular. Por eso que un tercer aspecto bastante importante fueron las llamadas tesis o teorías restrictivas en el tema de la intervención criminal, donde justamente la diferencia entre ser autor y partícipe no vinculaba justamente el aspecto subjetivo, sino justamente el llamado aspecto objetivo. Y obviamente se diferenció durante bastante tiempo unas tesis objetivas o restrictivas formales y materiales. La llamada tesis restrictiva, ¿no?, o objetiva formal,
implicaba que justamente el tema de autoría y participación vinculaba justamente al tema de la realización del tipo penal, y la realización del tipo penal justamente iba ligado al verbo típico rector principal. Entonces, bajo ese aspecto, ser autor implicaba aquel que realizaba el verbo típico rector principal. Sin embargo, la crítica más importante era, oiga, que no podía diferenciar el tema del autor mediato, porque el autor mediato en puridad no realizaba justamente el tema del verbo típico rector, sino justamente lo hacía a través de un instrumento, una persona interpuesta. Y en el tema de la coautoría, en el dominio funcional del hecho, obviamente no todos intervenían en la comisión de un hecho delictivo, sobre todo cuando había una repartición de roles y funciones. Entonces, obviamente, un segundo aspecto vinculado a las tesis restrictivas y sobre todo objetivo material está vinculado que la diferencia entre ser autor o partícipe iba vinculado al tema del aporte en el hecho punible, fundamental, primario, secundario en el caso concreto. Y una cuarta tesis bastante importante, recogiendo justamente aspectos de la tesis objetiva y subjetiva, fue la llamada tesis del dominio del hecho desarrollada por Roxin en el año 1963 en su tesis de habilitación de doctor. Y obviamente bajo esa tesis de dominio del hecho planteado y propuesto por Roxin, obviamente que vinculaba aspectos objetivos y subjetivos, generaba un aspecto vinculado al tema del dominio del hecho, que respondía penalmente en el caso concreto a quien tenía el dominio de la acción, el dominio de la voluntad o el dominio funcional del hecho. Y bajo una gran posición mayoritaria aceptada por parte de la Unidad Nacional de la Jurisprudencia, el artículo 23 del Código Penal recogería la llamada tesis de dominio del hecho desarrollada por Roxin, en el tema concreto de que es un autor directo quien tiene obviamente el dominio de la acción, el que sabe el qué, el cómo y cuándo, y tiene justamente en sus manos el tema del suceso criminal. Y bajo ese aspecto concreto, quien sabe el qué, el cómo y el cuándo, y tiene el dominio del suceso criminal, podría justamente interpretarse o entenderse bastantes figuras que regulan justamente la teoría del delito, como vinculado, por ejemplo, al tema del desistimiento voluntario que vimos en la clase pasada, en la tentativa inacabada, cuando justamente el código privilegia con un tema de una exención de punibilidad o una rebaja de pena hasta los delitos cometidos, cuando el código dice, ¿no?, el que se desiste voluntariamente de proseguir con los actos ejecutivos de un delito. Entonces, bajo ese aspecto, solamente se puede desistir voluntariamente quien tiene el dominio de la acción, que es el que sabe el qué, el cómo y el cuándo. Entonces, sabe justamente el efecto del plan criminal y sabe que tiene en sus manos el suceso del desarrollo del evento criminal. Y porque tiene en sus manos y sabe el qué, el cómo y el cuándo, y maneja el desarrollo, obviamente, de iter criminis, él justamente puede detener o puede proseguir con los actos ejecutivos que establece, por ejemplo, el artículo 17 del Código Penal vinculado al tema del desistimiento voluntario, bajo justamente este dominio de la acción. Sin embargo, un aspecto bastante importante también que desarrolló justamente en esta tesis de dominio del hecho fue el tema vinculado al tema de la autoría mediata, cuando el código dice el que lo realiza por medio de otro. Y el tema de la autoría mediata es un tema bastante importante porque el verdadero autor, el agente, no realiza de manera fáctica el suceso o el evento criminal, sino que se vale de una tercera persona, una persona interpuesta, un instrumento para cometer justamente el hecho delictivo. Entonces, bajo ese aspecto particular de la autoría mediata, justamente el dominio o el manejo del suceso de la criminal se hace con el dominio de la voluntad. Obviamente, el autor del delito, el verdadero autor, no comete materialmente el hecho o suceso criminal, sino que se vale justamente una tercera persona, una persona interpuesta, obviamente, para cometer el hecho delictivo. Y bajo una tesis clásica de una autoría mediata, esta persona interpuesta o este instrumento o este ejecutor inmediato no respondería penalmente. Y no respondería penalmente, obviamente, porque la gente tiene el dominio de la voluntad bajo un supuesto de coacción, de error en el tema concreto. Sin embargo, obviamente existen desarrollos posteriores y obviamente vinculado a una problemática actual de la criminalidad, donde tanto el tema del autor directo puede responder penalmente como también el hombre que se encuentra en la parte de atrás. Y eso es justamente vinculado a las llamadas tesis, obviamente, donde el sujeto o el autor o el instrumento responde penalmente y también obviamente responde el hombre de atrás. Y sobre todo se ha asociado esta tesis vinculado al tema de la autoría inmediata, ¿no?, por dominio de la voluntad, donde responde también el ejecutor inmediato como el hombre de atrás, en la llamada tesis vinculado a los aparatos organizados de poder, también desarrollado por Roxin en el año 1963, o las llamadas figuras también vinculadas a clases particulares de error. Me parece que un aspecto bastante importante es materializar una jurisprudencia de la Corte Suprema, que quiero justamente dejarle en atención a estos temas de autoría y participación sobre dominio de la acción, dominio de la voluntad. Mire usted, por favor.
Esta es una jurisprudencia del año 2017 de la Corte Suprema bastante interesante, donde justamente desarrolla un aspecto bastante importante vinculado al tema sobre la tesis de dominio del hecho y sobre todo el tema vinculado al tema del dominio de la voluntad. Vamos a ver un ratito, por favor. Le estoy colocando acá, mire por favor, una jurisprudencia de la Corte Suprema. Es un recurso de nulidad 211-2015 de Ancash, donde justamente la Corte Suprema desarrolla el aspecto vinculado a una presunción de inocencia y un desarrollo bastante amplio sobre la autoría mediata, ¿no? Y el código, o la Corte Suprema dice, el autor mediato es quien utiliza o se aprovecha de la actuación de otra persona, el intermediario o ejecutor, para concretizar sus objetivos delictivos. Este recurso de nulidad de la Corte Suprema, que es del 17 de abril del año 2017, hace unos 3 años aproximadamente, me parece que es un tema bastante importante porque la Corte desarrolla justamente algunos aspectos importantes de autoría y sobre todo vinculado al tema de la autoría mediata del artículo 23 del Código Penal. Entonces, mire por favor, se lo estoy dejando como parte de los materiales. Me parece importante acá porque, mire usted, la Corte Suprema le dice en el fundamento jurídico noveno, ¿no? Se le imputa al procesado Melitón Gregorio Cadillo Arce el delito de homicidio simple a título de autor mediato, ¿correcto? Y después le dice la Corte Suprema que el artículo 23 de este Código Sustantivo establece distintas formas de autoría en los siguientes términos: el que realiza por sí, autoría directa, o por medio de otro, autoría mediata, y los que le cometan conjuntamente, autoría o coautoría, coautoría o autoría funcional. Entonces el código le dice, ¿no? De este modo se configuran normativamente la autoría directa o inmediata, el que realiza por sí, la autoría mediata por medio de otro y la coautoría, los que cometan conjuntamente. Entonces, siendo así, es claro que nuestro código ha optado por la teoría del dominio del hecho, para distinguir entre autoría y participación. Entonces, mire usted, la Corte Suprema bajo este recurso de nulidad de Ancash del año 2017 hace referencia a la llamada tesis, obviamente, teoría del dominio del hecho, y sigue diciendo la Corte Suprema, ¿no? En tal sentido, el segundo supuesto de autoría por medio de otro es la forma que se conoce como autoría mediata. Y le dice la Corte Suprema, será tal autor quien utiliza o se aprovecha de la actuación de otra persona, el intermediario o el ejecutor, para concretar sus objetivos delictivos. Y mire lo que dice, ¿no? En estos casos se imputa la autoría no a la persona que realiza los actos de ejecución directamente, sino al hombre de atrás, que sirve de la acción de este último para realizar el delito que éste planeó. Y sigue diciendo, como explica Roxin, la autoría inmediata se caracteriza por un dominio de la voluntad, donde el verdadero autor no realiza el tipo penal de propia mano, sino mediante otra persona que le sirve para estos fines. Esta persona no puede oponer resistencia a la voluntad dominante del hecho de otro, por lo que es considerado una herramienta en mano de este. Y sigue diciendo la Corte Suprema, este dominio de la voluntad del autor mediato hace que el ejecutor actúe bajo su control, pudiendo servirse su acción para realizar el hecho delictivo y ostentando así el control sobre el suceso. Por ello, el autor mediato es considerado el verdadero autor del delito que sirve de otro para cometerlo. Hasta ahí el aspecto importante. La Corte Suprema desarrolla un segundo campo bastante interesante vinculado a la autoría mediata. Y dice, este dominio de la voluntad obviamente se da bajo un aspecto importante, una autoría mediante coacción, y por el cual obviamente el agente, el instrumento no respondería penalmente, el tema de la llamada autoría por error, y el tema, mire, importante que yo le decía, ¿no? Y un desarrollo importante, por eso que esta ejecutoria es bastante importante, el tema de la autoría inmediata con intermediarios responsables, o sea, donde tanto el tema del ejecutor directo como el tema del hombre de atrás responderían ambos penalmente. Y el tema, obviamente, del aspecto de un conocimiento clásico de la autoría inmediata por coacción, obviamente el instrumento no respondía penalmente porque se ejercía violencia o amenaza contra el intermediario. Y obviamente el agente
su voluntad se encontraba obviamente dominada por un aspecto de coacción que ejercía el hombre de atrás o el autor verdadero de la comisión del hecho delictivo. En la llamada autoría mediata por error, obviamente el hombre de atrás se aprovecha por un error en el intermediario, en su entendimiento, y es por eso que obviamente el tema del instrumento era un inimputable o no respondía penalmente en el caso particular. Sin embargo, esta Ejecutoria Suprema desarrolla 7 aspectos bastante importantes de la llamada autoría mediata con intermediarios responsables, donde obviamente el ejecutor inmediato sí respondería penalmente. Y mira lo que le dice la Corte Suprema, ¿no? Dice, el intermediario también responde penalmente por el delito. Y son los típicos casos que se denominan el autor detrás del autor, porque posee un dominio del hecho, pudiendo configurarse la autoría inmediata a pesar de la punibilidad del ejecutor. Entonces, este aspecto es bastante importante porque la Corte Suprema desarrolla 7 puntos importantes cuando responden ambos, cuando responde el instrumento, el ejecutor directo, y cuando responde obviamente el tema del hombre de atrás o el autor detrás del autor. Entonces, en este caso concreto, la Corte Suprema, mire usted, habla de una autoría mediata en aparatos organizados de poder, que es lo que vamos a ver en unos momentos, la llamada autoría por error de tipo vencible, la llamada autoría mediata por error de prohibición vencible, el tema de la autoría mediata por error en la identidad de la víctima, ¿correcto? El llamado error in persona, el tema vinculado a la autoría mediata por error sobre el presupuesto de la acción relevante para el hecho, el tema de la autoría inmediata por error sobre la medida de injusto y el tema de la autoría inmediata por error sobre el presupuesto de cualificaciones. Yo quiero tocar en estos aspectos, de estos 7 puntos particulares, uno que se desarrolla con bastante aspecto, ¿no? Y que asocia a mi primera diapositiva que puse, que es el tema vinculado al tema de la criminalidad organizada, el tema de la autoría inmediata por aparato organizado de poder, sobre todo porque jurisprudencias en los últimos años o casos penales de la Corte Suprema y del Poder Judicial en general enfoca justamente a esta forma de autoría mediata vinculado sobre todo al tema de una delincuencia colectiva y de manera concreta al tema del crimen organizado. Entonces, el tema de la autoría mediata por aparatos organizados de poder ha hecho justamente un aspecto bastante relevante desde la tesis de Abimael Guzmán por la Sala Penal Nacional, que fue condenado por autor mediato, pasando obviamente por el tema de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en el caso Fujimori, donde también fue condenado este expresidente de la República bajo esta tesis de la autoría inmediata por aparatos organizados de poder, y también obviamente llegando a los temas actuales donde justamente en la Corte Nacional de Justicia, ex Sala Penal Nacional, hay varios casos donde justamente se achaca o se imputa justamente esta autoría inmediata vinculado al tema del crimen organizado. Y mire que el tema de la Corte Suprema es bastante importante porque en el tema de la autoría inmediata por aparatos organizados de poder señala que esta forma de autoría fue identificada o planteada por Roxin, ¿no? Donde se consideró al líder de una organización como autor mediato de los delitos cometidos por sus subordinados o a quienes se dio la orden de realizarlo, los cuales también responden como autores inmediatos por haber actuado de forma consciente y voluntaria. Me parece que en boga actualmente, vinculado sobre todo al tema del crimen organizado, en los últimos tiempos se habla y se advierte mucho sobre esta clase de autoría inmediata en aparatos organizados de poder, donde justamente, más allá de que existen cuestionamientos si podría ser un tema de coautoría o un tema justamente de instigación por parte de aquel que se encuentra en la cúspide de la organización criminal, que no realiza directamente el hecho, pero sí da una orden o una disposición para su comisión, debe responder o no penalmente bajo estos supuestos clásicos de autoría. Entonces, el tema de la autoría inmediata por aparatos organizados de poder suplió una deficiencia que había justamente en una figura bastante importante vinculado al tema de autoría y participación, sobre todo el tema vinculado al crimen organizado. Y sobre esto quiero referirme a algunos aspectos puntuales, porque me parece que el tema actual vinculado en casos que se ve tanto y se habla de crimen organizado, el tema del Poder Judicial se decanta mayoritariamente en poder escribir esta clase de autoría inmediata en aparatos organizados de poder, donde tanto el ejecutor inmediato responde como un autor directo y el hombre de atrás, al que se encuentra en la cúspide del redesoco, también los llamamos mandos intermedios, en posiciones intermedios verticales o mixtos horizontales que puedan darse justamente bajo una mixtura mezclada, en el caso concreto de las llamadas redes criminales. Obviamente también responde penalmente como autor inmediato por dominio de la voluntad del ejecutor, pero sirviéndose del aparato de poder. Esto es un aspecto, mire, que se desarrolló bastante y también se lo dejo como parte del desarrollo de este tema de autoría y participación. Los materiales que
alcanzo acá a los amigos de la Escuela Garantista, y que es un extracto, mire, me parece bastante importante, y se lo voy a mostrar ahí, de lo que es el tema de la autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder. Me parece que una de las jurisprudencias o una de las resoluciones judiciales que más desarrolló, que más abordó el tema de la autoría mediata en aparatos organizados de poder vinculado al tema del crimen organizado fue la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República en el año 2009, en la sentencia del señor Fujimori en el caso Barrios Altos, La Cantuta. Me parece bastante importante porque en aquella oportunidad la Corte Suprema hizo un desarrollo bastante amplio de cerca de 24 páginas vinculados a esta nueva figura en el tema, figura entre comillas, ¿no? Aplicado a la jurisprudencia nacional, vinculado obviamente al tema de grupos criminales organizados, ¿no? Y sobre todo que ya había tenido su antecedente en el año 2007, una resolución que ya había emitido la Sala Penal Nacional en aquel entonces vinculado al caso de Abimael Guzmán. Entonces, este es un aspecto bastante importante, mire, porque la Corte Suprema en esta sentencia de primera instancia y que fue validada obviamente después por la Sala de la Corte Suprema, desarrolla de una manera bastante amplia todo el desarrollo evolutivo que ha tenido la tesis de la autoridad mediata en aparatos organizados de poder desarrollado por Klaus Roxy en el año 1963. Entonces, me parece bastante importante porque acá la Corte Suprema desarrolló los presupuestos o lo que el Tribunal Federal Alemán Supremo llama las condiciones marco para la existencia de una autoridad mediata en aparatos organizados de poder. Y mire que por acá el aspecto concreto, lo importante que tiene la Corte Suprema es que no solamente desarrolla el tema vinculado a los antecedentes y desarrollo de la dogmática penal vinculado a esta clase de autoría propuesta por Roxy en el año 1963, obviamente vinculado al tema de los crímenes de lesa humanidad del Tribunal de Jerusalén, al caso Eichmann, sobre todo el tema de los campos de concentración nazi, sino obviamente lo que me parece bastante importante es que la Corte Suprema toma todo el desarrollo evolutivo de la teoría de Roxy, porque el tema importante es que esta teoría fue variando durante el desarrollo de los tiempos y obviamente Roxin aproximadamente ha escrito unos cerca de 9, 10 u 11 textos vinculados al desarrollo evolutivo de la llamada autoría mediata en aparatos organizados de poder. Me parece bastante importante porque la Corte Suprema estableció como un presupuesto general el tema de la existencia de una organización estructurada. Entonces decía la Corte Suprema, si hay que hablar de una autoría mediata en aparatos organizados de poder, un presupuesto sine qua non o un presupuesto general es que exista una organización, una estructura particular. Por eso que parece que en algunos casos cuando la Sala Penal Nacional, hoy Corte Nacional de Justicia, establece o habla justamente de los casos actuales que se ventilan en tema de su investigación, del procesamiento, cuando justamente quiere sustentar esa tesis de la autoridad mediata en aparatos organizados de poder, hace referencia siempre al tema de la existencia de una organización. Es un presupuesto general básico para hablar justamente de esta autoridad mediata en aparatos organizados de poder. Y en atención a ello, me parece un tema bastante importante, mire usted, porque la Corte Suprema va a desarrollar de una manera amplia y quizás de manera completa, como lo dice el propio Roxin cuando analiza esta sentencia, de que obviamente la Corte desarrolló de manera completa todos sus trabajos evolutivos sobre el tema de autoría mediata en aparatos organizados de poder, tomando como referencia también estos presupuestos que se utilizó por el Tribunal Supremo Federal Alemán, cuando habla justamente de las llamadas condiciones marco. Y obviamente la Corte Suprema establece los 4 presupuestos que establece Roxin para poder responsabilizar como un autor mediato a aquel que esté en la cúspide superior de un aparato de poder organizado, más allá de que el ejecutor responda como un autor directo, con 4 condiciones importantes. El tema del llamado poder de mando, el tema de la desvinculación de la organización al ordenamiento jurídico, el tema de la fungibilidad del ejecutor inmediato y el tema de la elevada disponibilidad del ejecutor hacia el hecho. Me parece que dos aspectos importantes son los 4 que desarrolla Roxy, el desarrollo evolutivo, ¿no? Siempre habló en un principio de un tema de una existencia de una organización, el tema del poder de mando, desvinculación y la fungibilidad. Sin embargo, la elevada disponibilidad del ejecutor hacia el hecho fue un 4 presupuesto que fue introducido en el año 2009, en una conferencia dictada allá en España en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Entonces, me parece que el tema de la Corte Suprema
es que establece justamente los llamados presupuestos objetivos y presupuestos subjetivos para hablar de una autoridad inmediata en aparatos organizados de poder. Me parece que el aspecto del poder de mando es un aspecto bastante importante porque obviamente solamente alguien va a tener el dominio de la voluntad hacia un ejecutor inmediato vinculado justamente a ese poder que le da la propia estructura criminal. Entonces el dominio de la voluntad se ejerce a través del aparato de poder y obviamente para tener el dominio de la voluntad, obviamente eso se genera bajo un poder de mando, que la gente que está en el nivel superior o en un nivel intermedio, pero con capacidad de dar órdenes o dictar justamente órdenes manifiestas, expresas o también tácitas, verbales o escritas bajo diversa manifestación, tiene justamente la posibilidad de poder ser responsabilizado como autor inmediato en aparatos organizados de poder. Y entonces el tema me parece bastante importante porque la Corte Suprema desarrolla de manera amplia el tema de las formas de poder de mando que pueden darse vinculado al tema de esta clase de autoría inmediata. Sin embargo, mire por favor, un aspecto importante es que también la Corte desarrolla el tema de un segundo presupuesto objetivo vinculado a esta clase de autoría inmediata en aparatos organizados de poder, que es el tema del llamado apartamiento del derecho. Y el tema del apartamiento del derecho fue un tema que desarrolló bastantes cambios en la teoría primigenia de Roxin allá en el año 1963 hasta el tema de su evaluación actual, porque el tema del apartamiento del derecho vinculado al tema justamente de Hitler, el tema justamente vinculado a los delitos de lesa humanidad, implicaba justamente la fórmula de un Estado dentro de otro Estado, crear justamente un Estado paralelo que pateaba con el tablero de orden democrático constitucional para poder justamente crear un Estado paralelo que implicaba patear con todo justamente el tablero y crear un marco jurídico alternativo para la comisión de hechos delictivos vinculados en aquel entonces de lesa humanidad. El criterio del apartamiento del derecho fue variando y fue evolucionando. Y obviamente hoy lo que es apartamiento de derecho se entiende como cualquier conducto o comportamiento que está en contra del ordenamiento jurídico, ya no justamente ir contra toda la totalidad de haber pateado el tablero del ordenamiento jurídico, sino haber realizado una conducta o comportamiento que esté contrario a lo que establece obviamente el marco legal. Por ende, si alguien comete un delito de lavado de activos, si alguien comete un delito de tráfico ilícito de drogas, entonces está apartando el derecho porque está realizando una conducta o comportamiento distinto a los valores ideales que establece la sociedad y que obviamente se protege con los bienes jurídicos. Sin embargo, me parece que el tema importante de la Corte Suprema es que no se quedó ahí, sino que la Corte Suprema desarrolló justamente dos aspectos bastante importantes en esta autoría inmediata en aparatos organizados de poder, que son los llamados presupuestos y requisitos subjetivos. Y obviamente hablaba de dos. Primero, uno que ya existió, que es el tema de la fungibilidad, ¿no? Y otro que es la elevada predisposición para la comisión del hecho delictivo. Me parece que el tema de la fungibilidad es un aspecto bastante importante, ¿no? Porque obviamente la Corte Suprema desarrolló en esta sentencia del año 2009 dos clases de fungibilidad, una fungibilidad positiva en sentido dinámico y una fungibilidad negativa en sentido pasivo. Y la fungibilidad negativa o en sentido pasivo fue lo que siempre fue entendida por Roxin y justamente en el tema del desarrollo de esta autoría inmediata, ¿no? De que el tema de la organización con la cúspide delictiva que está justamente que el vecino criminal puede decidir, obviamente, y tiene la posibilidad de poder intercambiar por el propio dominio que le da el aparato de poder cuando un agente no quiere o se niega a realizar la comisión de un hecho delictivo. Entonces, te decía Roxy bajo esta teoría que en el ámbito de la fungibilidad, el propio dominio de la voluntad que te da el aparato de poder, el poder de mando, te permite obviamente poder, cuando alguien no quiera realizar el evento criminal o no esté predispuesto a ello, obviamente determinar a otra persona y el suceso criminal se vuelva a cometer. Sin embargo, la Corte Suprema le añadió un aspecto bastante importante, no solamente una fungibilidad de carácter negativa, como es la que usted ve acá, cuando dice, si uno fracasa, otro le va a suplir. Y precisamente esta circunstancia convierte al respectivo ejecutor sin prejuicio de su propio dominio en la acción, al mismo tiempo instrumento del sujeto de atrás. Pero lo que hizo la Corte Suprema fue añadir un elemento bastante importante, que es la llamada fungibilidad positiva, que le decía surge y se aprecia justamente a partir de la concurrencia de una pluralidad de ejecutores potenciales en la estructura del aparato de poder. Esto último otorga al nivel estratégico superior mayor garantía para el cumplimiento de su orden en función a las necesidades particulares que la ejecución que ésta demande. Y esto creo que justamente esta llamada fungibilidad positiva se asocia sobre todo más vinculado a estos supuestos donde el tema de las estructuras criminales o delincuenciales portan o tienen un sinnúmero justamente de participantes en la comisión de un hecho delictivo.
donde justamente el ejecutor o el director o justamente el que se encuentra en la cúspide puede decidir entre uno u otro que esté más apto para la comisión de un hecho delictivo. Entonces, esa fungibilidad positiva, en contrario sensu a la fungibilidad negativa, también le permite justamente al que está en el nivel de mando superior poder elegir entre uno u otro que garantice obviamente el tema del efecto criminal positivo en el caso concreto. Y finalmente, la Corte Suprema en esta autoridad mediante en aparatos organizados de poder desarrolló también justamente un aspecto bastante importante que era la llamada predisposición a la realización del hecho ilícito, ¿no? Donde justamente Roxin añadió un cuarto aspecto subjetivo vinculado al tema de la disponibilidad considerable elevada justamente al ejecutor del hecho, ¿no? Que va a estar el que esté mayor predispuesto y que se necesita más identificado, obviamente con los efectos del delito criminal, es aquel que justamente permitirá que el efecto positivo del ámbito del vecino criminal se desarrolle con éxito. Entonces, estos cuatro aspectos, presupuestos objetivos y subjetivos, fueron desarrollados por Roxin en el año 1963 y el aspecto evolutivo desarrollado por la Corte Suprema en esta sentencia en el año 2009 contra Fujimori. Y lo que me parece bastante relevante también destacar con usted en esta forma de autoría inmediata vinculado al tema de crimen organizado que se habla actualmente, es poder compartir con ustedes un aspecto bastante importante sobre que Roxin valida estos aspectos que desarrolla la Corte Suprema. También le estoy dejando en los materiales de la Escuela Garantista eh, una lectura de Klaus Roxin, donde justamente Roxin ratifica la importancia de la Corte Suprema en el desarrollo, obviamente, su llamada tesis de la autoría mediata en aparatos organizados de poder. Mire usted, esto es el tema de un artículo de Roxin que salió justamente comentando el caso Fujimori, donde el propio Roxin analiza la sentencia de la Corte Suprema emitida en el año 2009 sobre justamente el caso Fujimori, sobre los elementos que componen su teoría. Brevemente nomás, esta es una publicación de ARE Editores que salió justamente en el año 2010, un año después de que se emitió la sentencia en el caso Fujimori, donde el propio Roxin justamente brinda unos apuntes sobre la sentencia de Fujimori en la Corte Suprema. A mí me parece que es un tema bastante importante, con todo respeto, porque obviamente eso puede ser una guía para los magistrados, jueces, fiscales, para los abogados también, cuando se quiera justamente analizar el tema de la llamada autoría mediata en aparatos organizados de poder. Y mire, por favor, acá este trabajo, ¿no? Que traduce el destacado profesor peruano, nuestro querido amigo doctor Raúl Parión Arana, desarrolla justamente lo que dice Roxin, ¿no? Roxin dice, se trata de una sentencia de significado histórico, ¿no? Y obviamente el tema de lo que dice Roxin es que la exposición del tribunal tiene categoría científica, ¿no? Y quizás es un aspecto bastante importante porque seguir el tema de esa sentencia de la Corte Suprema para entender la autoridad mediante en aparatos organizados de poder, es que porque el mismo Roxin dice que son considerados todos sus trabajos por el dominio de la organización, desde aquella expuesta en su clase inaugural en la Universidad de Göttingen en el año 1963, hasta justamente el tema de la elevada disposición al hecho. Entonces parece que el propio Roxin reconoce que la Corte Suprema peruana recogió todos sus trabajos vinculados al tema de autoridad mediata en aparatos organizados de poder. Y sobre todo, mire usted, el tema es bastante más que elocuente, más importante, ¿no? De lo mismo que desarrolla Roxin, porque Roxin le establece, mire, por favor, eh, en comentario que él hace justamente a la propia sentencia, ¿no? De la Corte Suprema, mire, por favor, que le dice, ¿no? El Tribunal peruano examina uno tras otro los cuatro criterios que considera como presupuesto de dominio por organización en concordancia con mi teoría, entrando en discusión con voces críticas en la literatura peruana y extranjera. Lo que dice el tribunal sobre los primeros tres elementos: el poder de mando del hombre de atrás, el apartamiento del derecho del aparato de poder y la fungibilidad del futuro inmediato, merece ser respaldado en lo esencial. Entonces, Roxin respalda en lo esencial lo desarrollado por la Corte Suprema en este tema de autoría mediata en aparatos organizados de poder, y dice, a lo expresado de la sentencia apenas se puede añadir algo, dice. Ella enriquece incluso la discusión a través de algunas afirmaciones complementarias. Así, por ejemplo, el tribunal diferencia entre una fungibilidad negativa y fungibilidad positiva. La fungibilidad negativa, que corresponde al concepto clásico de Roxin,
significa la ausencia de un autor. Entonces acá Roxin desarrolla y valora justamente los aspectos importantes que hizo la Corte Suprema y también habla de la llamada elevada predisposición al hecho sobre un cuarto elemento que añadió, como le vuelvo a realizar, señalar en el año 2009. Este es un tema que también se lo dejo en consideración ahí para que lo pueda el tema poder visualizar. Y el tema, mire, un tema adicional que quisiera justamente seguir en este tema de autoría que estamos conversando en el artículo 23 del Código Penal, es que no solamente el tema del desarrollo de la Corte Suprema ha sido justamente vinculado al tema de una autoría directa, una autoría inmediata y sobre todo bajo un dominio de la voluntad en aparatos de poder organizado, sino que también ese aspecto bastante importante, mire por favor, que yo le decía al comienzo de la clase, ¿no? Que el tema de autoría y participación implica también poder advertir una delincuencia individual o una delincuencia colectiva por los niveles de imputación que se generan hoy en el caso penal, es que justamente habla de un cuarto supuesto, que es el tema de una autoría funcional bajo un dominio funcional del hecho, ¿no? Donde justamente todos tienen un codominio del hecho, saben el qué, el cómo y el cuándo. Se encuentra sobre todo justamente en una llamada posición horizontal, ¿no? Entonces, obviamente, eso genera justamente un aspecto bastante importante porque durante mucho tiempo también se ha generado vinculado al tema del crimen organizado, de que no solamente el tema de la tesis, la llamada autoría mediata en aparatos organizados de poder puede ser válida o la única para poder sustentar la responsabilidad penal de aquellos sujetos o sujetos que se encuentran en el estrato o nivel superior o en la cúspide del poder de la organización delictiva, sino también por qué descartar otros presupuestos vinculados a un tema de una coautoría o un tema justamente de una instigación en el tema particular. Sin embargo, más allá de ello, que justamente también ese aspecto desarrolla el Poder Judicial en esta sentencia, ¿no?, de la Sala Penal Especial, me parece un tema bastante importante poder compartir con ustedes otra casación que emitió la Corte Suprema en el caso Adubiri, en el tema Puno, vinculado a poder diferenciar en el tema de cuando es un tema de una organización delictiva, poder justamente verificar que una cosa es hablar de una coautoría, un dominio funcional del hecho, de justamente hablar de una autoría mediante en aparatos organizados de poder para poder complementar esta idea que estamos conversando. Este es otra jurisprudencia, otra casación que le estoy dejando a ustedes ahí que quizás puedan complementar el aspecto que estamos conversando, es la casación 173-2018. Entonces acá, mire por favor, le voy a dejar otro material, que es una casación 173-2018 que es de Puno, ¿no? Y obviamente el tema es del 5 de octubre de 2018 del caso Walter Adubiri Calizaya. Es un tema bastante interesante, ¿no? Donde la Corte Suprema le dice, mire por favor, que la variación de la coautoría, ejecutiva o no, por el de autoría inmediata no es un acto intrascendente o que beneficia al imputado. Son instituciones dogmáticas diferentes que requieren una base sustancial sobre la base de actuación probatoria específica que fundamente la forma de intervención. Y le dice la misma Corte Suprema, mire por favor en esta casación del 2018, del 5 de octubre, ¿no? Ni siquiera 2 años, ¿no? Dice, entre coautoría y autoría inmediata existen importantes diferencias en la esfera del conocimiento de los intervinientes y de su relación entre autores inmediatos y ejecutores materiales en el carácter de la conducta que deben realizar, la que incluso podría cuando menos ser objeto de prueba en juicio. La variación del título de intervención no es únicamente la estimación por el juez de un error por su definición por parte de la Fiscalía, error en la calificación jurídica del indicado título de intervención delictiva, que podía y debía corregirse, si así lo estimase necesario, desde el principio de legalidad penal, sino en la clave procesal se está ante un cambio que merecía, por la rigurosidad y exigencia de la autoridad inmediata por aparato de poder organizado, un debate jurídico previo y que se agoten las comprobaciones y en su caso discusiones fácticas. Me parece que esta casación es importante porque hay un cuadrito comparativo que de repente usted ya lo ha revisado, pero quizás si los que no lo han hecho podrían revisarlo por favor, donde los fundamentos de derecho en la Corte Suprema hace un cuadro comparativo diferencial entre lo que es coautoría y lo que es una autoría mediata en aparatos organizados de poder. Este es el cuadrito que yo le comentaba, mire usted, y le hice 5 diferencias bastante importantes, ¿no? Entre una autoría mediata en aparatos organizados de poder y una coautoría o autoría funcional con dominio funcional del hecho, ¿no? Primero le dice la Corte Suprema, en el tema de autoría mediata en aparatos organizados de poder, el superior jerárquico idea el plan,
o la cúpula de la organización, de forma tal que sus ejecutores no han participado en dicha decisión. Entonces, mal se haría afirmar coautoría, pues no existe el clásico requisito del codominio funcional, pues se trata de autoría autónoma. Y por otro lado, le dice en el grado comparativo, en cambio, la coautoría, el agente sí es parte del plan criminal que se confecciona ante la pluralidad de intervenientes, de modo que cuando se ejecuta, el aporte de cada quien cobra sentido, aunque uno de ellos no esté presente durante la ejecución. Importante, ¿no? Porque dice, oiga, acá el agente en la autoría inmediata, en aparatos organizados, no todos participan en el designio del plan criminal, y en cambio en la coautoría sí, obviamente. Y después le dice como un segundo requisito en el tema de autoría inmediata en aparatos organizados de poder. Dice existencia de un aparato ilícito organizado de poder, que es lo que la Corte Suprema en el 2009 decía el presupuesto sine qua non. Para hablar de una autoría inmediata en aparatos organizados de poder existe un presupuesto general básico, que exista la organización. En cambio, en el tema de la coautoría dice que es una organización menor que por lo general no alcanza la categoría de aparato de poder. Y una tercera diferencia que establece la Corte Suprema entre autoría inmediata y coautoría es que la Corte Suprema le dice, ¿no? Por la automaticidad de su aparato, no tiene margen de maniobrar para esquivar los excesos de los ejecutantes. Y obviamente dice, no, acá en el tema concreto, finalmente el hombre da el designio criminal, el que esté en la cúpula da la orden, pero obviamente no puede manejar cualquier tipo de exceso que cometa obviamente el ejecutante en la materialización del evento criminal. Y en el tema de la coautoría le dice, oiga, acá sí tiene mayor margen de maniobra para esquivar la responsabilidad penal por los excesos de los ejecutores, porque todos tendrían un codominio funcional del hecho, conocían el plan ejecutor o el plan criminal. Una cuarta diferencia, mire usted, que le establece la Corte Suprema en una autoría inmediata en aparatos organizados de poder, es el control que detenta en general, conoce el fin, más no los pasos que los ejecutores materiales seguirán para su consecución. Claro, dice la autoridad inmediata en aparatos organizados de poder, obviamente quien detenta la orden, quien detenta o quien justamente da la posibilidad de poder dictar una orden o un mandato en el caso particular, conoce el fin, pero no justamente la forma como el autor o el ejecutor directo va a cometer la consecución de ese plan criminal. En cambio, en el tema de la coautoría le dice la Corte Suprema, el control que detenta es superior, pues conoce los pasos a seguir para ejecutar el plan criminal y lo conoce porque justamente todos son participados en la elaboración del plan conjunto y tienen un codominio del hecho. Y la autoría inmediata, justamente dice la Corte Suprema, por si acaso, siempre es de carácter vertical, se construye de arriba hacia abajo. En cambio, en el tema de la coautoría es un tema de una estructura horizontal porque todos se encuentran en el mismo nivel, no hay jerarquías, obviamente no hay mandos en el caso particular. Es un tema bastante importante que pudiera justamente coadyuvar en el tema de diferenciar entre una autoría inmediata en aparatos organizados de poder y algunas características de coautoría también, un dominio funcional del hecho. Otro aspecto bastante importante, mire usted, en línea que conversamos acá que quería destacar con ustedes en el tema de autoría y participación, eh, me parece que es un tema vinculado a los niveles de participación. El tema de lo que le comenzaba yo al comienzo de la clase, ¿no? El tema del instigador, el tema del cómplice. Entonces siempre hemos entendido justamente en el tema concreto del llamado instigador, el artículo 24, obviamente que es un grado de participación que implica cuando el agente presta o induce, mejor dicho, o determina a otro a cometer un hecho delictivo. Y el cómplice primario, correcto, y el cómplice secundario bajo otra forma de participación, entendido el cómplice primario o necesario, aquel que aporta un aporte fundamental en la comisión del hecho delictivo sin el cual no se llega a cometer. Y el tema del cómplice secundario, obviamente, o cómplice no necesario, aquel obviamente que participa en la comisión de un evento criminal con un aporte secundario que igual con su aporte, sin su aporte el hecho se podría haber cometido. Y obviamente por los niveles de su participación, su responsabilidad se reduce. Entonces, hay varias cosas concretas que quisiera justamente conversar brevemente, ¿no? En el tema del instigador, el tema justamente el inductor del artículo 24, el código dice el que determina a otro a la comisión de un hecho punible. Entonces, ese tema de la determinación al otro es un tema bastante particular porque generalmente implica una relación particular donde se genera, dicen algunos, en el tema de la esfera psicológica de la gente, el tema de la idea particular materialización de querer realizar otro evento criminal. Entonces, cuando se hace referencia a este artículo 24 del Código Penal, mire usted, entonces se dice, ¿no?
En el tema del artículo 24 del Código Penal, el llamado instigador o inductor como un grado de participación accesorio al tema de la autoría, el artículo 24 dice el que dolosamente determina a otro. Y ese dolosamente determina a otro implica justamente bajo un aspecto normativo, dice, el aspecto particular de que tiene que haber una relación directa entre el sujeto que determina y el determinado como instigador a la comisión de un hecho delictivo, al inducido. Sin embargo, el aspecto bastante importante es poder cuestionar y poder hablar bajo una pluralidad de personas si puede darse una llamada instigación en cadena, en el caso particular. Si pueden haber justamente un supuesto de determinar a otro por la interposición de una u otra persona en la comisión de un hecho delictivo. El código no lo niega. El tema justamente, el código dice el que dolosamente determina a otro. La pregunta es, ¿determinar a otro implica justamente un aspecto directo en el tema de la maquinación o manipulación psicológica para la realización del evento criminal, del hecho punible, o puedo yo determinar a otro a la comisión justamente el hecho delictivo? Me parece que el tema de cómo ocurre el suceso o fenómeno criminal es que el código del mandato normativo no me limita a un tema de una instigación directa entre un sujeto inductor y un sujeto inducido, sino que justamente la forma como yo puedo inducir a otro en la comisión de un hecho delictivo puede ser inclusive por otro sujeto, por otro o dos o más personas en el caso particular. Entonces el tema de la llamada instigación o inducción en cadena, donde si todos son inductores o otro nivel de intervención criminal, es un aspecto bastante interesante por obviamente debatir y conversar en el tema de la criminalidad contemporánea. Sin embargo, el aspecto crítico me parece que acá va con dos aspectos bastante importantes, ¿no? Y obviamente que genera un tema de una controversia en el tema de la vinculación con el tema de la determinación judicial de la pena y que está bien puedo advertir en alguna jurisprudencia, en algunas cortes superiores de justicia del país. Entonces, partimos de un presupuesto que decíamos que el tema del partícipe, su intervención es accesoria al tema justamente el autor, pues no tiene dominio del hecho en el caso particular. Entonces, el aspecto bastante crítico está vinculado al tema de la llamada instigación o la complicidad primaria, cuando el código dice el que dolosamente determina a otro a cometer hecho será el con la pena que corresponde al autor. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa quiere decir el legislador cuando dice será recibido por la pena que corresponde al autor? Punto número uno. Y punto número dos, cuando dice en la complicidad primaria, el que dolosamente presta auxilio para la realización del hecho punible sin el cual no se hubiera perpetrado, será recibido por la pena prevista para el autor. Entonces, el tema particular es poder obviamente entender, porque usted va a encontrar que en algunos casos, en algunas cortes del país, algunos magistrados diferencian entre ser autor y partícipe. Obviamente, si el tema de la participación es un carácter accesorio o secundario al tema del autor, pues obviamente corresponde una pena obviamente más reducida en atención obviamente del autor. Pero obviamente en el caso particular otros entienden de que cuando hacen una interpretación gramatical o literal del artículo 24 o 25, primer párrafo, dice, será el con la misma pena para el autor. Entonces hablan de pena concreta. Entonces, el tema de un entendimiento en el tema de la determinación judicial de la pena es obviamente poder entender que siempre la intervención del partícipe, sea a título de instigación o cómplice primario, establece siempre justamente un grado de reproche menor. No puedo yo obviamente aplicar justamente una sanción, una consecuencia jurídica con igual sanción en el caso particular, tanto para el tema del instigador como para el tema justamente del cómplice por igual pena de un autor. Bajo ese aspecto no habría ninguna diferencia entre ser autor o ser partícipe. Entonces, cuando el código hace referencia a ser revivido con la pena que corresponde al autor, no habla de pena concreta, habla justamente de pena abstracta. O sea, por ejemplo, decir, si usted reprime al tema del autor en el delito de homicidio con una pena de 6 a 20 años, pues al tema del partícipe, sea instigador o inductor, o sea cómplice primario o necesario, pues tendrá que ponerle también la misma pena abstracta, entre 6 a 20 años, pero justamente siempre en el tema de una proporción menor al tema de un autor. Si no, no habría referencia en de ser justamente autor y ser partícipe, sobre todo al grado de intervención en la comisión de un hecho delictivo. Pero un tema adicional que aboga justamente a esa posición de por qué entender que hace referencia a una pena abstracta, pero reducida con relación justamente a la pena del autor, es entender lo que dice más adelante, obviamente el Código Penal en el tema de la llamada complicidad secundaria, cuando justamente el Código le dice a los que de cualquier otro modo hubiesen dolosamente prestado asistencia, se le disminuirá prudencialmente la pena. Entonces, ese tema de una disminución prudencialmente de la pena implica justamente un aspecto donde siempre ha sido abordado como una causal de disminución de punibilidad.
en el sentido obviamente de que la intervención nimia o de segundo grado o innecesario o no necesario de justamente del cómplice implica justamente una represión penal por debajo del mínimo legal. Y bajo ese aspecto de entender que es por debajo del mínimo legal, cabría justamente el entendimiento de por qué la instigación o cómplice primario dice será revivido con la misma pena que el autor, dentro del marco abstracto, pero no que tenga justamente la misma pena concreta que el autor. Y ese entendido solamente se puede comprender en tanto y en cuanto se entienda que la complicidad secundaria implica por lo nimio de la participación una causal de disminución de punibilidad. Y así parece haberlo entendido la Corte Suprema cuando en varias, obviamente, ejecutorias, en varias casaciones establece causal de disminución de punibilidad, el tema del cómplice secundario o el cómplice no necesario, obviamente. Y su argumento, obviamente, parte del propio Código Penal, no el artículo 24 y 25 del Código Penal, sino de la propia exposición de motivos del Código Penal. Si usted lee la llamada exposición de motivos del Código Penal, me parece que el sustento más sólido de lo que nosotros conversamos es cuando el código tiene en la llamada exposición de motivos una referencia al tema de autoría y participación y concretamente justamente al tema de participación. Mire usted, en el tema de lo que dice el Código Penal, tiene justamente un acápite que dice autoría y participación, la exposición de motivos. Y el propio código le dice en la exposición de motivos, mire usted, le dice la pena del cómplice, perdón un ratito, el propio código le dice la pena del cómplice secundario que conforme al Código Penal es en vigor de atención facultativa, en el proyecto que se motiva resulta obligatoria disminución, debiendo imponerse la sanción por debajo del mínimo legal señalado para el delito por debajo del mínimo legal. Entonces, bajo esa interpretación armónica, sistemática, teleológica, más que gramatical o literal en el tema concreto, mire usted, entonces el entendimiento pasa por eso, ¿no? El entendimiento pasa, mire por favor, en esta diapositiva que le pongo, de poder entender y poder conversar que cuando el código dice en el artículo 24, en el tema de instigación o inducción, o el tema justamente de complicidad primaria, que será reprimido con el tema de la misma pena, que el autor no hace referencia justamente a pena concreta, hace referencia justamente a pena abstracta. Y hace referencia justamente a pena abstracta porque obviamente la pena del cómplice secundario o no necesario, obviamente va por debajo del mínimo legal. Y es por eso que bajo ese entendido la Corte Suprema hace referencia en su sentencia plenaria, en sus casaciones, como una causal de disminución de punibilidad. Y bajo ese entendimiento de que es una causal de disminución de punibilidad, obviamente se entiende que el tema de la instigación y la complicidad primaria tiene que ir dentro del marco de la pena abstracta, pero no con la misma pena que el autor, porque obviamente no habría una diferencia entre ser autor y ser partícipe. En este mismo sentido se pronuncia Villavicencio Terreros y Luis Miguel Bravo Arias Torres. Otro aspecto bastante importante que quiero también conversar con ustedes, miren por favor en los temas problemáticos que advierto obviamente a nivel obviamente jurisprudencial, es el tema que ustedes habrán visto en el tema del Código Penal cuando hablamos de circunstancias especiales agravantes en algunos delitos donde el código tiene un mayor grado de reproche cuando hay una intervención plural en la comisión de un hecho delictivo. Un aspecto bastante importante lo puede encontrar, por ejemplo, en el tema del hurto, del artículo 186, primer párrafo, o el tema del robo, robo con las circunstancias especiales agravantes del artículo 189, cuando el código dice con el concurso de dos o más personas. Y después vamos avanzando y vemos otros delitos, por ejemplo, como en el tema del tráfico ilícito de drogas, que te dice que el delito es cometido mediante tres o más personas o la gente integra una organización criminal. O cuando vas justamente al tema del delito de extorsión, cuando dicen participan dos o más personas. O cuando vas al tema de violación sexual del artículo 170, que intervienen dos o más personas en la realización de la agresión sexual. Entonces la pregunta inmediata es, ¿hacemos referencia a una delincuencia plural y lo diferenciamos de una organización bastante clara? Y el tema del tráfico de drogas es bastante claro porque dice mediante tres o más personas, o el agente tiene una organización criminal, o el robo también, porque dice con el concurso de dos o más personas y al final tiene cadena perpetua si la gente tiene una organización criminal y comete el robo. Entonces la pregunta concreta es, esa circunstancia especial agravante cuando el código habla concurso de dos o más personas en el hurto y el robo, o en el tema del tráfico de drogas, el 297 mediante tres o más personas, o cuando la extorsión habla dos o más personas participan.
Entonces la pregunta es, ¿a qué clase de delincuencia plural habla? ¿A cualquier tipo de intervención delictiva plural? Entiéndase un tema de coautoría o un tema justamente de un autor directo con sus partícipes, o hace referencia justamente solamente a alguna de ellas. El tema me parece que es un tema de un debate bastante importante porque a veces en la práctica judicial, en el manejo de los expedientes penales, cuando usted tiene justamente una pluralidad de agentes en el tema del delito de robo, obviamente dice, concurso de dos o más personas. Y finalmente acaba colocándose un tema de coautoría, con un tema también, un tema de participación primaria o secundaria, con un tema de un autor. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que verdaderamente regula? El supuesto, obviamente, de esto cuando el código dice concurso de dos o más personas, tres o más personas, sobre todo porque el tema es bastante particular, porque hay acuerdos plenarios de la Corte Suprema cuando dice pluralidad de agentes en el delito de robo, o el tema del Bourrier, correo de drogas del año 2007. Pero el tema es importante en poder entender que una circunstancia especial agravante implica justamente un mayor grado de reproche para la gente, una mayor facilidad para la gente para perpetrar el evento delictivo, o una mayor desprotección para el bien jurídico. Por ejemplo, en el robo, ¿no? Un concurso de dos personas, el tema del latrocinio, ¿no? Un tema vinculado a una coautoría ejecutiva, donde uno, una coautoría parcial también, donde uno acarrea, el otro sustrae y se apodera sus pertenencias entre ambos. Entonces la pregunta es, oiga, en ese caso concreto, el tema del concurso hace referencia solamente a un tema de coautoría, o también un tema de coparticipación criminal, porque obviamente si es un tema de coparticipación, el tema del robo, el cómplice secundario también recibiría la misma sanción que el otro sujeto, el autor. Entonces, y un tema de un agravante especial, entonces, y la lógica de que sea justamente una pena nimia por debajo del mínimo legal, me parece que el tema es bastante debatible y bastante obviamente interesante, porque no se trata obviamente de aplicar mecánicamente una pluralidad de agentes, y más cuando uno es una circunstancia especial agravante, obviamente un rango de pena que por ejemplo en el robo puede ser de 12 a 20 años, sino justamente de fundamentar la necesidad del agravante en el tema concreto. No toda intervención plural en la comisión de un hecho delictivo debe entenderse obviamente como un supuesto vinculado a la aplicación de circunstancia especial agravante, sobre todo con delitos como la extorsión del artículo 200, por ejemplo, el Código Penal vinculado al secuestro extorsivo, por ejemplo, o el tema de la violación sexual del artículo 170, genera justamente un grado de reproche de penas elevadas, de 20 años para arriba. Entonces me parece que el tema particular pasa por entender y delimitar, ¿no? En cada caso particular, que el concurso podría hacer referencia justamente a un tema de coautoría o autoría funcional, por un tema mucho más gravoso, de un dominio funcional del hecho. Y eso me parece que no dejaría vaciado una circunstancia atenuante, agravante genérica, que tiene justamente el artículo 46, porque obviamente el refuerzo de poder quizás entender que es un tema vinculado a un tema de un codominio, una coautoría o un dominio funcional del hecho en el tema de dos o más personas, tres o más personas, pluralidad de agentes, implica poder justamente entender una diferenciación que se hace en menor grado como una circunstancia agravante genérica, el artículo 46, segundo párrafo. Mire usted, frente a ese supuesto bastante interesante que se puede plantear en el manejo de un caso penal, este es el Código Penal. Mire, por favor, y entender ese supuesto que yo le digo, o poder justamente ser bastante estricto en el ámbito de una circunstancia especial agravante, donde el rango de pena va a ser mucho más grave, obviamente, implica poder entender este artículo 46, porque obviamente si es un grado de coparticipación, obviamente, y no un tema de una coautoría, que es una mayor exigencia y por lo cual debería ser un especial agravante, le podría hacer entender un segundo párrafo que dice, mire por favor, constituye circunstancia, constituye circunstancia de agravación. Y si usted ve justamente el caso particular, cuando le dice no, el I, la pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito. Entonces, bajo una lógica mucho más garantista, que obviamente de un aspecto donde la parte especial tiene la crítica de todas las especiales son agravantes, y obviamente no aplica un sistema de tercios y un mayor grado de reproche con penas excesivamente altas, como en el tráfico de drogas, la extorsión y el tema justamente de libertad sexual, debe ser destinada y entendida al agravante, pero un tema justamente de un codominio funcional del hecho, un tema de una coautoría, y el tema de coparticipación, sea justamente un partícipe primario o secundario, podría ser justamente entendible y reconducible justamente a no aplicar la agravante, y quizás aplicar este tema de una circunstancia agravante genérica en un tercio superior o un tercio intermedio según corresponda, cuando el código dice la pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito. Un segundo aspecto también bastante importante, bastante debatible e interesante, obviamente, que en algunos casos se aplica de manera diferenciada y que habría que ver. Un tercer aspecto que también quería justamente conversar con ustedes en este tema de autoría y participación
es el tema vinculado en el tema de los llamados delitos especiales, vinculado sobre todo al tema de la llamada incomunicabilidad de circunstancias del artículo 26 del Código Penal. Mire usted, conversamos al inicio de la sesión el tema justamente de la llamada incomunicabilidad de circunstancias del artículo 26. Y el código le dice en el tema del artículo 26 las circunstancias y cualidades que afecten la responsabilidad de algunos autores y partícipes no modifican la de otros autores o partícipes del mismo hecho punible. Y obviamente esto ha generado, mire usted, un tema de un acuerdo plenario de la Corte Suprema, el 3/2017, que fue publicado en el año 2017, que dice la participación del extraneus en los delitos especiales propios. Entonces, el aspecto es bastante importante porque obviamente aquí es donde juega esta diferenciación que hablamos al principio cuando empezamos la disertación ya hace un buen rato, cuando hablamos que en los delitos especiales hay que distinguir en delitos especiales propios y los delitos especiales impropios, que es lo que justamente habla la Corte Suprema y que obviamente vincula o asocia la llamada incomunicabilidad de circunstancia del artículo 26 en los llamados delitos especiales impropios. Entonces, obviamente, le decía yo cuando comenzaba la clase que hay algunos tipos penales que existe una cualificación particular que solamente puede ser cometido por un sujeto que reúne esas características y puede ser autor de un hecho punible. Y obviamente eso nos lleva a los llamados delitos especiales, ¿no? Sin embargo, le decía que los delitos especiales tienen una clasificación importante, delitos especiales propios y delitos especiales impropios. Y en los delitos especiales propios, obviamente, la calidad del sujeto es un elemento constitutivo del tipo penal. Como por ejemplo el peculado, le decía cuando el código dice el funcionario o ser público que se apropia o utiliza. Oiga, es un tema vinculado a un elemento constitutivo, o el delito de prevaricato, ¿no? Cuando dice el magistrado, juez o fiscal, es un delito especial propio, porque obviamente es un elemento constitutivo del tipo penal. Si no son ellos, no puede ser cualquiera. Solamente ellos pueden cometer el hecho delictivo y no son reconducibles a otro tipo penal. Igual ocurre con los delitos especiales impropios. Obviamente la diferencia es que si bien es cierto se exige una cualificación particular de la gente, como por ejemplo la madre que mata a su hijo bajo la influencia del estado puerperal, la condición o presencia de ese rasgo característico del sujeto constituye una circunstancia de atenuación o agravación que genera un tipo penal derivado, como es el tema del parricidio, el artículo 107, o el tema justamente del infanticidio, el artículo 110 del Código Penal. Entonces la pregunta siempre fue, porque en algunos casos en delitos vinculados a infracción de deber, obviamente en el tema de intraneus y extraneus, el tema siempre, el argumento para no punir en un delito especial de infracción de deber al extraneus era justamente este artículo 26 de la llamada incomunicabilidad de circunstancias. Pero el código hace referencia a circunstancias y no a elementos constitutivos del tipo penal. Por eso es importante compartir y conversar con ustedes este acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia de la República del año 2016 y que fue publicado en el año 2017. Mire usted, por favor, este es un acuerdo plenario bastante interesante de la llamada incomunicabilidad de circunstancias que emitió la Corte Suprema, publicó en el año 2017 en octubre. Mire usted, por favor. La Corte Suprema genera justamente este acuerdo plenario que habla justamente, mire por favor, la participación del extraneus en delitos especiales propios, ¿no? Y habla justamente de un caso de enriquecimiento ilícito. A mí me interesa conversar con usted el tema justamente de delitos especiales propios, impropios, comunes, que establece obviamente la Corte Suprema. Y bien lo que dice la Corte Suprema en su fundamento jurídico, dice sobre autoría y participación en los delitos especiales propios. Y le dice la Corte Suprema, ¿no? La clásica discusión teórica sobre autoría y participación en delitos especiales propios ha motivado complejos debates en el derecho penal contemporáneo, ¿no? Y más aún con esa incorporación que hubo en el Código Penal recién en el año 2017 con la modificación del artículo 25. Y mire lo que le dice, ¿no? La participación del extraneus en delitos especiales propios de infracción de deber que cometen los funcionarios públicos competentes contra la administración pública ha promovido también distintas posiciones teóricas sobre su punibilidad o no punibilidad. Y le dice, obviamente, los delitos de infracción de deber especial. ¿Correcto? Entonces, acá la Corte Suprema desarrolla un aspecto bastante importante, delitos especiales propios y propios, el tema justamente de vinculado al extraneus, ¿no?
que le dice, oiga, en lo que concierne al tema del extraneus, que no ostente esa obligación especial en el tema de los delitos vinculados a la actividad funcionarial en el tema de la administración pública. Dice, hay dos aspectos que se han sustentado. Primero, el que plantea el título de imputación, obviamente la teoría de la ruptura del título de imputación dice que cuando los delitos de infracción de deber especial concurren sujetos intraneus y extraneus, ellos deben responder por títulos distintos de imputación. Y le dice, el intraneus responde como autor de un delito especial y el extraneus responderá como, autor, como partícipe o autor de un delito común. Y después dice acá, mire, importante, que es lo que yo quiero destacar con usted. De ello se infiere además que a los sujetos que no se encuentran obligados positivamente extraneus, nunca se les podrá imputar la autoría o participación de un delito de infracción de deber especial, sino únicamente la participación o autoría en un delito común, según sea su grado de intervención. Esta posición se ha fundamentado recurriendo a la llamada incomunicabilidad de circunstancias que regula el artículo 26 del Código Penal, y sobre eso es lo que aborda el acuerdo plenario. Oiga, ¿puedo yo sustentar un tema del artículo 26, la llamada incomunicabilidad de circunstancias, en frente a un delito de infracción de deber para que el extraneus no responda penalmente? Porque dice así, ¿no? Estimando que dicha disposición legal consagraría la exigencia de impedir que la imputación del extraneus se asimile al tipo penal especial, debiendo reconducirse hacia un delito común. Asimismo, se ha sostenido que se debería la imposibilidad de trasladar las cualidades personales del intraneus al extraneus. Y es por eso que se da esa modificación del artículo 26 en el año 2017. Y después, mire por favor, le dice, ¿no? Pero se agrega el traslado de dichas cualidades personales implicaría violar los principios de legalidad y responsabilidad por el hecho propio. En consecuencia, le dice, lo dogmáticamente correcto sería realizar una imputación diferenciada. Por un lado, no infringiría dichos principios, y por otro, permitiría imputar a los extraneus solo autoría y prevención de delitos comunes. Sin embargo, le dice la segunda posición, es la llamada unidad del título de imputación, que sostiene que el extraneus, si bien es cierto no puede ser autor del delito de un deber especial, sí puede ser partícipe de dicho delito, pues los principios que determinan la autoría y participación nos dicen que es autor quien tiene el dominio del hecho y partícipe quien solo colabora. No hay ningún impedimento que los extraneus respondan como partícipes de un delito especial, cuando hayan colaborado en su realización conforme a las reglas de accesoriedad. Y el tema, mire, por favor, acá es que la Corte Suprema desarrolla un aspecto bastante importante de lo que implica el artículo 26 del Código Penal en el tema de la llamada incomunicabilidad de circunstancias. ¿A qué se refiere ese artículo 26 del Código Penal? Y me parece bastante importante, obviamente, porque mire, por favor, la Corte Suprema le desarrolla bastante claro el artículo 26 y le dice, ¿no? Ha sido frecuente en la doctrina y en la jurisprudencia nacional atribuir al contenido del artículo 26 del Código Penal la función dogmática de justificar el tratamiento del extraneus en delitos especiales propios de naturaleza funcionarial. En este contexto, el libro dispositivo legal ha sido utilizado coyunturalmente para afirmar o negar la validez de la teoría de la unidad del título de imputación. Y le sigue diciendo, mire por favor, y posibilitar o impedir el tratamiento de un tercero como partícipe de aquellos delitos especiales propios que colocan en su tipificación como autor exclusivo y excluyente a un funcionario público vinculado con deberes específicos. Y le dice, ¿no? Y no transferible al cargo o posición funcional que desempeña o ocupa la administración pública. Y mire, por favor, acá se ha hecho evidente una contradictoria aplicación operativa del artículo 26 del Código Penal. Y acá la Corte Suprema, doctoras, doctores, le establece bastante un desarrollo importante histórico de lo que siempre reguló el artículo 26 del Código Penal. Le dice, oiga, si bien es cierto el artículo 26 le dice las circunstancias y cualidades, habla de circunstancias y cualidades que afectan la responsabilidad de autores o partícipes, no modifican la de otros autores o partícipes, le dice que en el artículo 104 era una similar redacción. Y en el Código de 1863 de Vidaurre, el artículo 56 decía las circunstancias agravantes o atenuantes que resulten del estado moral o intelectual del reo o sus relaciones con el ofendido solo atenúan o gravúan las penas de los delincuentes quienes concurran. Entonces dice, oiga, en el tema concreto es disponer la inconveniente circunstancia modificativa posibilidad que solo concurren en dos autores. ¿Qué cosa es esto? Y lo que le dice la Corte Suprema es, mire, este es un aspecto bastante importante. Siendo así, el artículo 26 y sus antecedentes históricos nunca tuvieron por función la identificación
o constitución de un hecho punible como de autoría común o especial. Ni mucho menos su disposición normativa estuvo dirigida a delimitar la calidad o condición particular de quien desde un tipo penal debería fungir como autor exclusivo de la conducta criminalizada. Cabe además destacar que las circunstancias no son tipos penales de delitos, ni integran elementos típicos que identifican su potencial autor. Y le sigue diciendo la Corte Suprema, mire por favor, en consecuencia, los delitos funcionales especiales propios o de infracción de deber institucional no recurren circunstancias específicas, sino un modelo específico de autor. Son elementos constitutivos, no son circunstancias que crean tipos penales derivados atenuados. No tienen, por tanto, ninguna conexión dogmática político-criminal con el artículo 26 del Código Penal. Lo expuesto permite señalar que el artículo 26 no es una disposición que permita sustentar legal o técnicamente la adopción o preeminencia de cualquier enfoque teórico dirigido a excluir la necesaria accesoriedad de la intervención de tercero extraneus como cómplice o instigador del mismo delito especial propio o de infracción de deber, que solo puede ejecutar el funcionario público, teoría de la ruptura del título de imputación. La eficacia y utilidad dogmática de dicha norma se limita en realidad únicamente evitar que la mayor o menor punibilidad que pueda proyectarse en una circunstancia genérica, específica o cualificada, así como causar la inclusión de un elemento de punibilidad. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? El artículo 26 no justamente puede ser utilizado para poder señalar que un extraneus no responde penalmente en delito de infracción de deber. El artículo 26 habla de circunstancias, y circunstancias obviamente vinculadas que generan tipos penales derivados autónomos o agravados, como el tema del infanticidio. Por lo tanto, justamente le dice, en el tema de la incomunicabilidad, no puede ser aplicados en delito de infracción de deber, donde justamente la calidad del autor o partícipe es un elemento constitutivo del tipo penal. Entonces, me parece un aspecto bastante importante lo que establece la Corte Suprema vinculado al tema del artículo 26 del Código Penal. Y otro aspecto bastante importante también para ir cerrando justamente esta presentación, ¿no? El día de hoy sobre el tema de autoría y participación, es que el tema de autoría y participación no se agota solamente en lo que es una delincuencia vinculada a delitos comunes o especiales, sino que obviamente el tema de la realidad criminal contemporánea le genera justamente un segundo nivel importante que le decía yo al comienzo de la clase que hay que distinguir entre una delincuencia individual y una delincuencia de carácter colectiva. Lo quiero dejar planteado y también, mire, le estoy alcanzando en el tema de las diapositivas un aspecto bastante importante, ¿no? Los niveles de autoría y participación, como le decía yo al comienzo, generan también un aspecto bastante importante de poder entender que el tema de la criminalidad contemporánea implica la presencia de una delincuencia individual y una delincuencia de carácter colectiva. Mire usted, por favor, el tema vinculado al tema de la Convención de Naciones Unidas, ¿no? El tema vinculado a la Convención de Viena, de Palermo, la Convención de Mérida, justamente, ha establecido un desarrollo bastante amplio de una intervención plural en la comisión justamente de un hecho delictivo. Y el Código Penal de 1991 no ha sido ajeno a eso. Lo que yo le quería justamente señalar es que la delincuencia actual en el Perú implica justamente una delincuencia individual y una delincuencia de carácter plural. Pero el tema de la delincuencia plural no se agota solamente en el tema de lo que es crimen organizado. Y creo que el aspecto bastante elocuente son las últimas modificaciones que ha tenido el Código Penal de 1991. En este orden, mire por favor, lo que yo le quiero señalar es que el código siempre habla y siempre habló de una delincuencia plural vinculado al tema de una coautoría o coparticipación en el evento criminal, el tema vinculado al tema del concurso de personas, que es el nivel más básico de una delincuencia de carácter plural. Entonces, cuando el código advirtió la presencia de una delincuencia plural en la comisión justamente de un hecho delictivo, entendió justamente aspectos vinculados a un tema de una coautoría, una coparticipación en el evento criminal, y obviamente reguló el tema de pluralidad de agentes, concurso de dos o más personas, el tema vinculado tres o más personas en la comisión de un hecho delictivo. Sin embargo, el código también manifestó una delincuencia un poco más estructurada, entre comillas, haciendo referencia al tema de una asociación ilícita o el tema de las bandas, que es un segundo grado o un nivel de una delincuencia plural vinculada a una comisión de un hecho delictivo, donde se habla inclusive con el acuerdo plenario del año pasado sobre banda y organización criminal de una delincuencia estructural incipiente. Y el tema es bastante importante porque más habla de allá
de hablar de una criminalidad estructurada, lo que más abunda en el país son el tema de las llamadas bandas. Y el tema de las llamadas bandas vinculadas o asociadas, como dice el acuerdo plenario, a una delincuencia de carácter violenta, sobre todo a delitos patrimoniales violentos como el robo, la extorsión, obviamente hace un aspecto diferenciador para hablar de que el artículo 317b, que tiene autonomía típica como la llamada banda criminal, tuvo justamente una presencia importante durante muchos años como una circunstancia especial agravante. Entonces, un segundo nivel de una delincuencia de carácter plural. Pero también hablamos ya de una criminalidad un poquito más elaborada y estructurada, como es el crimen organizado transfronterizo. Y hablo justamente de figuras criminales y hace referencia a figuras fronterizas como el tema de la trata de personas, el tema del contrabando y también el tema vinculado al tema del crimen organizado transnacional. Estos son algunos tips que quería justamente compartir con ustedes. Y este es, por ejemplo, el tema del concurso de personas, ¿no? Que es el nivel más básico e inferior de lo que es una delincuencia de carácter colectiva o plural y que siempre hace una integración espontánea de dos o más personas. Acá no podemos hablar de crimen organizado porque no hay una estructura organizacional y siempre son de carácter ocasional. Aprovechan la ocasión del momento, actúan a nivel local, distrital, los medios que emplean no son sofisticados, son obviamente cuchillos, fierros, pico de botellas, y obviamente realizan un determinado concreto y específico, como hurto, robo simple, microcolección de robo, ¿no? Y no se les conoce, obviamente, esta pluralidad de personas, dos o tres, como un nombre específico, ¿no? Generalmente en el tema del arco policial, con figuras como el robo, se asocia al llamado cogoteo, ¿no? Y obviamente acá hay un codominio del hecho, de tareas y funciones ejecutivas, ¿no? El Código Penal suele hablar de un concurso de dos o más personas, tres o más personas en la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Entonces siempre hace referencia a un tema de una coautoría o autoría funcional con esa problemática que yo les he señalado con el artículo 46 de la pluralidad de agentes, ¿no? Sin embargo, si usted también avanza en un supuesto ya un poquito más elaborado, en un segundo escalón, tiene la banda o asociación ilícita, ¿no? Que es un nivel de segundo grado vinculado al tema de delincuencia colectiva, donde ya establece un número mayor de agentes, ¿no? Y a veces se le conoce en el argot policial con un nombre específico, como por ejemplo los injertos de Jundoquén, los paltos de Atahualpa, lo que era justamente los destructores o los nobles del Callao, ¿no? Y siempre se identifica como una familia o parte de una zona geográfica, ¿no? Es así como nació el cartel de Cali, el cartel de Medellín, el cartel de Tijuana, y que poco a poco fueron creciendo o avanzando hasta ser estructuras internacionales. El tema justamente operan siempre en zonas de riqueza, ¿no? Zonas residenciales, empresas, comercio, ¿no? Y en el tema justamente de nivel distrital, departamental, siempre Lima, Chiclayo, Arequipa, Cajamarca, donde genera justamente grandes sumas o ganancias de riqueza, ¿no? Los medios que se emplean siempre son más sofisticados, ¿no? Fusiles, ametralladoras, ¿no? Y los delitos que cometen son hurto, robo agravado, secuestro, extorsión, a decir del acuerdo plenario de la Corte Suprema del año pasado, ¿no? A nivel policial, por ejemplo, los raqueteros asocian esta clase de delitos patrimoniales violentos, ¿no? Y obviamente se dividían como bandas, primero como circunstancia especial agravante, y ahora tienen autonomía típica en el artículo 317b del Código Penal. Después tiene el tema del crimen organizado transfronterizo, obviamente que genera una estructura mucho más clara en lo que es una delincuencia colectiva, hay un número mayor de agentes, y acá obviamente la característica de este tipo de delincuencia de carácter transnacional, regional fronterizo, ¿no? Países fronterizos como Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, y obviamente el tema de los delitos que cometen son delitos fronterizos con el tema vinculado al tema de trata de personas, robo de vehículos, autopartes, tráfico de drogas fronterizo, ¿no? Contrabando, ¿no? Y ya el código habla de organizaciones para esta clase de figuras como el tema del tráfico de drogas, ¿no? Y obviamente se suele imputar como un tema de coautoría o autoría mediática en aparatos organizados de poder. Finalmente, me parece que el prototipo de lo que es justamente el tema de una delincuencia colectiva en el argot que recurre el artículo 317 del Código Penal o las agravantes del lavado de activo, el tráfico de drogas por excelencia, sobre el tema justamente de la llamada criminalidad organizada transnacional, que es el tema de la llamada industria o empresa criminal, que es el prototipo de lo que es el crimen organizado, el tema de la mafia rusa, la yakuza japonesa, el dragón rojo, los carteles de Tijuana, los carteles de Cali, ¿no? Y obviamente que es un número mayor de agentes que no se conocen sus integrantes, es transnacional e internacional, países como Perú, España, Holanda, Estados Unidos, México, ¿no? Y obviamente se dedican a actividades criminales que buscan grandes sumas de dinero, como el tema de tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de activos, tráfico de bienes culturales, ¿no?
y el perfil del delincuente es diferente, ¿no? Acá obviamente se asocia a gente que tiene un conocimiento particular, se habla de los llamados delitos de cuello blanco, ¿no? Porque un sujeto de cuello y corbata obviamente comete lavado, comete justamente el tema de financiación, el tema del tráfico de drogas, ¿no? Y obviamente se establecen alianzas estratégicas internacionales. Y acá también hay personas jurídicas de por medio, ¿no? El código habla de organizaciones, por ejemplo, del tráfico de drogas o el tema del lavado de activos, y acá es donde se aplica la llamada autoría mediata en aparatos organizados de poder, ¿no? Estos son algunos aspectos que quería conversar con ustedes vinculados al tema de autoría y participación. El tema pasa por conversar justamente muchos aspectos más, pero creo que puedo sintetizar en esta clase, ¿no? De manera didáctica, ¿no? Algunos aspectos vinculados a cómo se mueve hoy el tema de autoría y participación en la legislación y la jurisprudencia nacional. Les agradezco su atención y quedo atento a cualquier tipo de intervención o pregunta que quieran formularse al respecto. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias entonces por su participación. En este momento invitamos a todos a realizar las preguntas en caso tuvieran alguna contribución con la clase o preguntas sobre lo expuesto sobre autoría y participación. Tienen habilitados para ello el chat y preguntas y respuestas. Y procederemos a esperar unos momentos a ver si es que surgen algunas preguntas. Bueno, tenemos una pregunta del estudiante José Bazán, quien señala, en la complicidad primaria, el cómplice primario aporta algo esencial para la realización del delito. En este sentido, el cómplice primario necesariamente tiene que tener comunicación con los otros de la banda criminal. Gracias por la pregunta, ¿no? En el tema justamente de la complicidad, y obviamente por eso que el nivel accesorio de la intervención criminal, el tema del cómplice primario presta un aporte fundamental en la comisión de un hecho delictivo, obviamente, pero no sabe, obviamente no tiene un dominio funcional del hecho, ni sabe ni el qué, ni el cómo, ni el cuándo, porque si tuviera justamente el tema del qué, del cómo y el cuándo, obviamente sería justamente un coautor en el caso particular. Entonces, obviamente, presta un aporte en la realización dolosa de un hecho punible, dice el Código Penal, pero no tiene, obviamente, un tema de un codominio funcional del hecho. El lazo de conexión que puede tener justamente es, obviamente, al aporte doloso que hace, obviamente, la perpetración del hecho delictivo. Y el contacto, la conexión va a existir en el caso particular, pero no justamente un aspecto vinculado a un codominio del hecho, porque obviamente el tema del codominio del hecho lo convierte justamente ya en un tema de un coautor. Entonces, ¿hay una conexión? Sí hay una conexión. ¿Sabe que presta una colaboración importante en un hecho doloso? Pues lo sabe en el tema particular, pero no tiene justamente un codominio funcional del hecho, porque si no respondería, obviamente, como un tema de un coautor. Gracias, doctor. En ese sentido, continúa Ricardo Rojas, quien señala, en una banda criminal que se dedica, el que dirige la banda coordina las acusaciones por teléfono, pero que no participa de los hechos, robo, secuestro y receptación. ¿Cuál sería y bajo qué título se le imputaría estos delitos? Gracias, doctor Ricardo, ¿no? Una banda criminal, obviamente, si existe, obviamente, un codominio funcional del hecho, existe un plan criminal, obviamente, los tres responden, obviamente, en el tema concreto como coautores del delito, ¿no? El hecho de su no intervención criminal en el tema particular de manera directa o ejecutiva no implica justamente que no responda penalmente como un coautor, ¿no? Entonces, en el tema particular, todos responden, obviamente, como coautores de delito porque tienen un dominio funcional del hecho. El tema, obviamente, de diseñar el plan criminal, de ser, entre comillas, lo que algunos llaman el tema del autor intelectual, no le genera justamente un tema de no responsabilidad. Responde, obviamente, con igual grado de participación criminal que los otros coautores, porque obviamente está dirigiendo, está justamente, hay una repartición de roles y funciones, su rol va a ser ese, va justamente llamar por el celular, saber a qué hora sale el camión, y ambos responden como coautores del hecho, y ambos tienen la misma pena en el caso particular, doctor Ricardo. Gracias por la respuesta, doctor. Podríamos seguir habilitando el canal de preguntas y respuestas y el chat para que puedan formular sus preguntas.
Doctor, tenemos una pregunta del estudiante Abel Meléndez, quien señala, el que hace de campana en los delitos, ¿cuál es el título de imputación? Alguna jurisprudencia indica que es cómplice secundario, pero ¿conoce él el cómo y cuándo? Gracias por la pregunta, doctora Abel, ¿no? El tema no es todo solamente en el tema de la jurisprudencia, sino más que todo en el tema de los libros de derecho de parte general, de autoría y protección, el tema del campana, ¿no? Sobre todo vinculado al tema del que pasa la voz, siempre ha sido considerado justamente como un cómplice secundario, ¿no? Me parece que el caso del campana, entre comillas, habría que ver justamente cuál es el tema de intervención criminal particular de cada uno de ellos, ¿no? Porque si el campana presta justamente y es entendido como aquel aporte secundario que solamente pasa la voz o indica justamente la presencia del patrullero, ¿no? Para el tema del evento criminal, obviamente su rol será justamente secundario, ¿no? Y obviamente será un tema no necesario porque cualquiera puede estar en esa posición y obviamente participar. Igual la realización del evento criminal se podría realizar o no en el caso concreto, pero obviamente lo que hay que diferenciar siempre, parece, doctor Abel, es obviamente el nivel de colaboración que presta justamente ese tercero, porque si es el campana clásico, justamente un aporte secundario, obviamente será obviamente un cómplice no necesario y será justamente una participación nimia y una causal de punibilidad. Pero obviamente si el aporte es trascendental e importante, si el cual el evento no se realiza, como dar el tema de la clave, de la caja fuerte, obviamente eso lo diferencia como un cómplice primario. Pero el cómplice secundario obviamente siempre ha sido considerado por su aporte secundario como un tema de un cómplice no necesario, y obviamente eso implica justamente una rebaja de pena por debajo del mínimo legal. De acuerdo, doctor, gracias por su respuesta. Esperamos unos minutos más a que puedan elaborar algunas preguntas que le hayan quedado sobre la exposición del día de hoy. Tenemos una pregunta más del doctor Ricardo Rojas, quien señala, en la instigación, si se instiga a que uno hurte un bien, pero los inducidos no hurtan, sino roban o violan, ¿bajo qué delitos respondería el instigador? Gracias, doctor Ricardo, ¿no? Ahí, la aplicación práctica es obviamente el tema del artículo 26 del Código Penal, el tema de la llamada incomunicabilidad de circunstancias. Por eso que el artículo 26 es bastante claro y le dice que aquellas circunstancias o cualidades particulares en la comisión de un hecho delictivo no pueden ser transmitidos a otros autores o partícipes. Entonces, en el tema concreto, si la instigación o inducción del inductor es para la comisión de un delito de hurto y finalmente quien ejecuta o el inducido comete un delito de robo, pues el inducido responderá justamente como autor del delito de robo. Y obviamente el tema del inductor responderá justamente como un inductor de un delito de hurto, porque las circunstancias particulares que conllevan a la ejecución del autor no pueden ser transmitidas, obviamente, al tema del delito del instigador inductor. Y ese es un tema también bastante particular que ocurre a veces con el tema de las figuras de un homicidio por lucro, en el caso particular, ¿no? Cuando obviamente el instigador de un delito de homicidio por lucro, pues responderá obviamente por instigador de homicidio, porque obviamente quien ejecuta el ámbito del delito motivado por el lucro, por el móvil del lucro, es obviamente el inducido. Entonces ahí es un típico caso que también obviamente responde cada uno por su característica o cualidad particular, que comete obviamente el tema del delito de un homicidio por lucro, también bajo un civil o comparación a su pregunta, responde obviamente por homicidio calificado por lucro y el instigador obviamente por un delito de instigador por un delito de homicidio. En el caso que usted pregunta, el instigador, si uno instiga a un delito de hurto, corresponde por un instigador a un delito de hurto y el instigado responde obviamente por un instigador de un delito de robo, ¿no? Porque obviamente el tema de las características particulares o cualidades no se transmiten entre ellos. Cada uno responde por el grado de participación y responsabilidad que le corresponda.
Gracias, Y doctor, por sí, su respuesta. y sí, sobre eso también hay bastante ya también ejecutoria de la Corte Suprema, ¿no? Y voy a ahí sí dejarme también una jurisprudencia que tengo por ahí. Gracias. Claro, doctor. Asimismo, bueno, esperamos unos minutos más y les informamos que el examen final del curso estará disponible en su web de estudiante desde el sábado 22 de agosto. Es un examen de carácter objetivo y podrá ser resuelto hasta el lunes 31 de agosto, que va a ser cerrado a las 8 a.m. de ese día. Esperamos 2 minutos más o 3 minutos más, depende de los estudiantes, para que formulen sus preguntas o comentarios sobre la clase. Muchas gracias. Quizás un tema, no sé si me permite, Astrid, por favor. Claro. Sí, un tema que quizás quedó, y es un tema de otra clase más adelante, porque es mucho más amplio, es este aspecto que yo quisiera también más adelante, quizás es un tema de que en el tema de la realización de un evento criminal, hoy el tema de las personas naturales no agota en el tema de la delincuencia criminal contemporánea, sino que también un tema de personas jurídicas, ¿no? Entonces, me parece que cada vez más el tema de presencia de personas jurídicas en la comisión de un hecho delictivo genera justamente una mayor importancia atento del operador, atento del abogado, ¿no? Porque como le dije, el tema de hablar de crimen organizado actualmente implica niveles de imputación que no se agotan en el tema de personas naturales, sino también en el tema de personas jurídicas. Y yo, si bien es cierto, no es materia de disertación por lo amplio del tema, quería decirle a Astrid que voy a dejar justamente unos materiales vinculados al tema de las diapositivas sobre personas naturales y personas jurídicas vinculadas a la comisión de un hecho delictivo. Solamente eso. Claro, doctor. Muchas gracias.